Lucía Cáceres de Confenal como YPS. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Muy bien, Esta muchas sesión gracias. está siendo grabada con fines de compartirla más adelante a las personas pues, que no hayan podido estar o con fines educativos. Les estaba comentando, es un gusto presentarles a Pedro Soriano. Él es un enfermero en red. Él es enfermero, además de enfermero es profesor del Departamento de Enfermería y Nutrición en la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud en Madrid y es creador de contenido de la comunidad de pacientes en redes como Twitter e Instagram. Tiene una gran comunidad en esas redes. Entonces es un placer, Pedro. Los dejo con él. Bueno, oye, muchas gracias por la presentación y bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que, bueno, espero que pueda aportaros algo de valor y que podamos aprender juntos, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que se pretende también en estas sesiones. Yo no os conozco, claro, no os conozco, pero bueno, no sé, creo que habéis tenido más sesiones, ¿no? Previamente o en otros momentos. Entonces, a lo mejor entre vosotros ya sí que tenéis más trato, pero bueno, que es un placer estar aquí. Así que la idea un poco es que he preparado una presentación, voy a compartirla, ¿vale? Para ver si se ve bien y poder empezar un poco. Vale, no me deja por... ahora ya me deja, perdón, ya está, ya me deja. No sé si veis la presentación. Sigue ahí, se ve perfecto. Sí, sí se ve Se ve bien, perfecto. ¿no? Voy a proponer una cosa porque quiero hacerlo como... Ahora, ¿qué es lo que se ve? ¿Se ve la presentación entera o se ve también las slides abajo? También se ve las slides. Ah, vale, es que no sé por qué me pasa eso, pero bueno, no pasa nada. A ver ahora. Ahora sí. Ahora sí completa. Ahora completa, ¿no? Vale, venga, pues entonces ya está. Yo, pues eso, en cualquier momento, bueno, la idea y lo que había presentado, me quiero presentar y os voy a contar un poco lo que he preparado y sobre todo creo que podemos dejar preguntas, yo creo que la compañera me lo va a ir pasando, pero si no, bueno, pues también al final apuntaros todos y podemos hablar de lo que queráis y por supuesto enfocado un poco a lo que venía a contaros. Yo soy enfermero, bueno, un enfermero en red. Soy un apasionado de la profesión. Yo vivo la profesión en el día a día, no solo en el trabajo. Creo que ser enfermera es una manera de vivir ya para mí. Actualmente estoy trabajando en la Universidad Europea como profesor de comunicación y de relación de ayuda con los pacientes y además coordinando todo lo que son las prácticas clínicas de segundo de la universidad. Y bueno, pues de alguna manera soy el creador y el fundador de un movimiento digital que se llama Follow Friday Paciente, más comúnmente conocido con FF Paciente, ¿no? Que os voy a contar todo un poquito de qué va. La idea de hoy, o la idea de estar aquí con vosotros, es intentar hablar de cómo utilizar Internet como gestión del cambio en la cronicidad. Cómo ver que es una herramienta que podemos implementar en nuestro día a día. Hablar también de nuestras competencias digitales, qué debemos aprender y cómo tenemos que aprender para seguir, bueno, profesionalizando, ¿no?, esta herramienta dentro de nuestra área de trabajo. También es verdad que podemos utilizar la Internet y las tecnologías de la información para difundir ciencia, que es otra de las cosas que también nos viene muy bien para crear red y crear contactos. Trabajar nuestra imagen digital, hablar del liderazgo en red y de las comunidades virtuales de pacientes. ¿Por qué los pacientes están en la red? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que buscan? Y por último, pues la parte más de ejemplo en el sentido de lo que puede ser mi trayectoria, contaros un poco cuál es el movimiento de FF Paciente y cuál es el kit de supervivencia para las redes sociales. Todo esto está pensado con un objetivo claro, está pensado con el objetivo de que os pueda motivar, por lo menos esa es mi idea, si luego lo consigo o no me lo decís. Si hablo rápido también decírmelo porque yo me pongo a hablar y la verdad es que como es una cosa que me gusta, pues no tener reparo en cortarme en cualquier momento, ¿vale? Pero bueno, principalmente ese es un poco el esquema de lo que quiero hablar hoy y sobre todo, y lo más importante es que nos demos cuenta
de ejemplos que se pueden hacer. Lo que quiero es intentar motivaros a que veáis que es posible utilizar estas herramientas en nuestro día a día y que es posible contar con los pacientes, con los usuarios o con los clientes, ¿no? Como lo queráis llamar cada uno en vuestra área, en todo este mundo digital, ¿vale? Pues sin más preámbulo, yo empiezo ya, si os parece. Bueno, a ver si me deja seguir. Sí que me estáis escuchando, ¿no? Porque yo ya no os veo ni nada. Entiendo que me escucháis y me veis. Sí, todo bien. Vale. Cualquier cosa, por favor, me decís porque yo no os voy a ver, ¿vale? Vale. Gracias. Vale. Bueno, Internet es una gran oportunidad. ¿Por qué es una gran oportunidad Internet? Porque es una herramienta de comunicación para los profesionales de la salud, pero también para los pacientes. Además, ayuda de alguna manera a difundir herramientas de prevención y de promoción de la salud, con un objetivo claro, y es mejorar el autocuidado, entrenar a las personas que sean capaces de cuidarse mejor. Eso es una de las cosas que tenemos que tener claro, ¿no? Las redes sociales tiene tantos usos como imaginación tengamos, ¿no? Pero realmente en nuestra área, en el área de la salud, debemos focalizar e ir directamente a compartir y ir directamente a desarrollar proyectos que ayuden a la gente a cuidarse mejor, a mejorar el autocuidado, ¿no? A mejorar esa prevención. Se puede, además, acceder a un contenido sanitario de una manera muy transversal. Esto es muy importante porque hace 15 o 20 años era más difícil que la gente, la sociedad en general, encontrar información de salud de una manera muy accesible. Al día de hoy entran en cualquier buscador y pueden acceder a contenido de salud, pueden acceder a un contenido en el cual pues, puedan hablar y encontrar información sobre su patología. Pero luego también están las fake news, está también la brecha digital. En fin, todo eso lo vamos a ir hablando a lo largo de la sesión, que es un poco lo que me he preparado, ¿no? Pero de alguna manera que sepamos que Internet es una oportunidad para el cambio, para ofrecer también ese apoyo emocional, para ese apoyo al cuidado, para crear redes de contacto, ¿no? Redes entre el tejido asociativo, entre el sistema sanitario, redes entre los profesionales, entre sociedades científicas. O sea, realmente es una gran oportunidad para todos y tenemos que verlo así. Y ya no solo por crear redes, sino porque también de alguna manera lo que nos va a permitir es crear visibilidad y dar una imagen como profesionales sanitarios, dar una imagen a la sociedad de que estamos ahí, ¿no? Y que nos dedicamos al cuidado, que nos dedicamos a que la gente viva mejor y con una calidad de vida pues, lo mejor posible, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que debemos tener en cuenta en cuanto a Internet, ¿no? Que al final, todo esto, si somos capaces de unirlo, nos da una red de recursos muy útiles para los profesionales, pero sin duda también para los pacientes. Y siguiendo un poco ese hilo, a lo que me voy es a que muchos temen lo que no entienden. Yo no sé vuestra situación particular, luego si queréis la hablamos, pero realmente, por lo menos aquí en España, lo que nos encontramos son muchos profesionales muy resistentes al uso de las redes sociales o incluso, ya no al uso, sino simplemente a intentar entender el beneficio de las mismas, ¿no? Y el beneficio de este tipo de tecnología al servicio de los pacientes o al servicio de nuestros clientes o los usuarios, ¿no? Y esto es importante romper la primera barrera que tenemos es que tenemos que perder el miedo, ¿no? De alguna manera a lo desconocido, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas que tenemos que ver. Tengo aquí otra pantalla, o sea, no es que no esté mirando, sí que eso estoy mirando, pero he visto algo en el chat y yo no puedo verlo, no me deja, pero bueno, me lo vais comentando si hay algo que tenga que saber. Dicho esto, pues eso, que muchos temen lo que no entienden. ¿Y por qué? Porque nos encontramos ante dos grandes desafíos. Seguramente hay muchos más, ¿no? Pero por lo menos dos grandes desafíos. Por un lado, tenemos el desafío de la cronicidad, que por eso estamos aquí hablando, ¿no? Yo creo que a nivel mundial es una de las cosas que prácticamente nos pone en jaque todos los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque cada vez, claro, nos cuidamos más, tenemos más conciencia, tenemos más... ¿Perdón? Debe ser alguien que tiene un micrófono abierto. Les recomendamos, porfa,
Vale, apagar sus micrófonos para poder continuar con la presentación. Gracias. gracias. Nada, es que cuando compartes pantalla, no te deja ver, solo te ve los cuadraditos, entonces no puedo ver mucho más, ¿vale? Bueno, yo sigo. Bueno, que tenemos dos grandes retos. Por un lado, todo el reto demográfico, ¿vale? Es un reto también de todo el tema de la cronicidad, ¿no? Cada vez vivimos más, intentamos vivir mejor, tenemos mayor calidad de vida y por lo tanto necesitamos más recursos. Y ahora nos encontramos con la pandemia, ¿no? Una pandemia que realmente está afectando, aunque ya estamos en otra parte, en otro ciclo de la misma, pero es verdad que está afectando totalmente y ha afectado totalmente a nuestros sistemas de salud, a nuestra sociedad y a la manera en la que vivimos y nos comunicamos. Por lo tanto, yo creo que como los recursos son limitados, que aparezca una herramienta nueva que es Internet, pues es que debemos implementarla y debemos trabajarla y debemos acercarnos a los pacientes y a los usuarios, incluso al propio colectivo de enfermería o de medicina o cualquier especialidad o profesional o compañero que realmente le ayude a poder mejorar sus conocimientos. Y para cuando hablamos de personas o de pacientes, sin duda Internet lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a escuchar. Tenemos que observar, ya no solo es escuchar, es observar, es ver, es observar, es escuchar cómo se mueven los pacientes a través de las redes sociales, cómo se mueven también diferentes colectivos a través de las redes sociales. Y esto es muy importante, ¿no? Entonces, yo quería contaros, pues, principalmente que una de las maneras en las cuales yo he trabajado cuando estaba en la Escuela Madrileña de Salud, que además coincidí con Carmen Ferrer, en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, una de las herramientas que utilizábamos y que yo quería mostraros es el Patient Journey, que seguramente conozcáis, ¿no? Pero el mapa de experiencia del paciente lo que nos permite es identificar cuáles son las necesidades de personas que tienen la misma patología, ¿no? Y esto, aunque no lo hacíamos directamente en redes sociales, lo hacíamos directamente con el tejido asociativo y por lo tanto nos daba una idea, nos daba una proyección en la cual cuáles eran las necesidades no cubiertas que tenían estas personas y nosotros como sistema podíamos intentar dar cabida o dar respuesta a todo este tipo de necesidades que tenían los pacientes. Y yo quería poneros este ejemplo porque es el que yo hice básicamente dentro de esa escuela, donde dividíamos, por si os puede servir también, ¿no? Y os puede dar ideas, me parecía interesante, donde habían 4 fases, donde cómo me siento ante mi enfermedad, cómo identifico las emociones que me están causando este afrontamiento a la enfermedad, cuál es esa cronología, es decir, cuáles son los momentos vitales. Esto es muy importante porque realmente, si nos damos cuenta, el paciente quiere vivir con su enfermedad, tiene que aprender a convivir con su enfermedad, si es una enfermedad crónica. Por lo tanto, cada uno de nosotros, aunque nos diagnosticaran de una misma patología, realmente la manera de afrontarlo, la manera de vivirlo, la manera de recursos que tuviéramos cada uno de nosotros sería diferente. Por lo tanto, a la hora de hacer el Patient Journey, hacer el mapa de experiencia del paciente, nos va a dar una idea de qué cosas son comunes dentro de las personas que conviven con la misma patología. Y esto es muy, muy interesante porque lo podéis hacer con asociaciones de pacientes y os pueden dar muchísimas ideas de lo que necesitan y de cómo se pueden aportar, ¿no? Y de alguna manera, pues nosotros lo hicimos y la verdad es que yo estoy muy contento porque lo hicimos con asociaciones de pacientes con problemas de salud mental, lo hicimos con personas que tienen esclerosis múltiple, lo hicimos con personas que habían pasado un cáncer de mama. O sea, realmente lo que intentamos hacer era conocer su realidad y conocer su día a día. Y esto es acercarte al paciente, esto es humanizar, ¿no? Esto es tener conciencia de que cuando estamos cuidando a alguien, pues realmente es necesario conocer la otra pata, ¿no? Conocer la convivencia, conocer qué significa convivir con, ¿no? Porque muchas veces es cierto que la patología está muy bien descrita en los libros, signos, síntomas, tratamientos, pero realmente luego cuando nos encontramos en ese día a día con esa persona, con esa convivencia de la enfermedad, con esa situación de salud, pues realmente a veces se nos escapan muchos factores. Y luego, por supuesto, la prioridad de cada uno de nosotros. Como paciente, yo tengo un estilo de vida, tengo unas prioridades, tengo un entorno, tengo una familia, tengo unos amigos
y tengo unos gustos. Entonces, tenemos que intentar personalizar el cuidado al máximo, intentar que esa persona conecte con nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que el mapa de experiencia del paciente es muy útil porque nos permite, en esta línea de vida, conocer cuáles son los momentos clave, ¿no? de las personas que conviven con una enfermedad. Y en este, por ejemplo, del VIH, es que era muy claro. Primero, la sospecha, ¿no? La sospecha era el diagnóstico, el día del diagnóstico, se acuerda todo el mundo, la sospecha, el día del diagnóstico, los grupos de apoyo, el decirlo después de saber que tienes la enfermedad, el afrontar la sexualidad, son puntos en común que a través de un grupo que tienen la misma patología manifiestan qué necesidades tienen. Y es súper bonito, es súper cercano, además, bueno, es una experiencia que yo aconsejo y que a lo mejor conocéis y bueno, yo lo estoy contando por si os puede servir, porque esto de aquí salieron proyectos para hacer en el mundo digital, porque cada vez estamos más conectados y cada vez estamos de una manera más activa, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco lo que quería contaros. Pero ¿cómo pasamos de conocer las necesidades de los pacientes? O sea, yo ahora mismo conocemos las necesidades de un tipo de personas que tienen una condición de salud en concreto, pero ¿qué hacemos y cómo hacemos para poder comunicarnos en las redes sociales con ellos? Es decir, ¿cuál es el paso que tenemos que dar? Pues lo primero de todo es que tenemos que conocer qué es lo que está consumiendo los usuarios en Internet, qué es lo que está utilizando, qué es lo que está compartiendo. Para eso os recomiendo de verdad que os apuntéis el nombre de esta empresa, que a lo mejor conocéis también, We Are Social y HotSuite, que es una empresa que además suelen sacar informes bastante cada 5 o 6 meses, suele sacar algún informe. Perdón. Y lo que nos ayuda esta empresa es que nos ayuda a conocer, por ejemplo, el ranking de las redes sociales, las más utilizadas, las webs más utilizadas, qué es lo que se viraliza, es decir, los blogs, el podcast, un post en un blog, los vídeos, cuáles son las plataformas que más se utilizan, cuáles son los aspectos más importantes en cuanto a la privacidad y lo más importante, quiénes son los usuarios, es decir, quiénes son las personas que realmente se conectan, qué perfiles tienen, hombre, mujer, edad, conocimiento, formación, todo eso. Esto es muy interesante, porque si nos queremos acercar al mundo adolescente, a lo mejor no tenemos que estar en todas las redes sociales, tenemos que estar a lo mejor en una o en dos, ¿no? Entonces es importante porque al final sabemos que las redes sociales, otra cosa no, pero nos quitan muchísimo tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, un poco conocer cuáles son las tendencias en las redes sociales, que os quedéis con esta página porque es súper interesante y sacan informes, os podéis suscribir y sacan informes bastante ágiles. Y por otro lado tenemos una herramienta también gratuita que es Google Trends, que es una herramienta que lo que nos permite es conocer la popularidad de las palabras clave. Si analizamos el 2020, que ha sido un año bastante convulso, si os digo estas palabras, ¿no? Síntomas de coronavirus, Google Classroom, desempleados, muertes, Black Lives Matter, TikTok, Donald Trump y vaccines. Realmente, a muchos de vosotros, espero, y yo cuando lo leo, sí que lo identificas que el año pasado pasaron ciertas cosas con estos temas. A lo mejor no lo sabes en profundidad, pero sabes que se habló mucho de Donald Trump, sabes que se habló de vacunas, sabes que se habló de Google Classroom. O sea, son temas que la gente ha utilizado en la red. Y por tanto, es muy importante y muy necesario que realmente conozcamos qué es lo que se está utilizando y cómo se está moviendo. Porque si yo quiero hablar sobre salud o quiero hablar sobre una temática, a lo mejor, si no conozco estos términos, si no conozco cuáles son las tendencias, lo que voy a conseguir es frustrarme muy pronto, ¿no? Porque si quiero llegar a más gente, lo que tengo que conseguir es unirme a la conversación que se está llevando en estos momentos. Y además, el último mapa de social networks de este año, de 2021, decían que fijaros, Facebook, que muchas veces, por lo menos aquí en España, lo que decimos de Facebook es que es una red que estamos todos, pero que realmente poca gente utiliza, ¿no? Pero entonces, si quieres llegar a toda la población y quieres llegar a mucha gente, al final Facebook sería una buena herramienta, ¿no? Para utilizar. Entonces, además, estos informes también cambian, lo podéis apuntar en la página web, pero estos informes también cambian a menudo y además creo que el año pasado era más Twitter en España que Facebook, ¿no? Entonces, van modificándose y van cambiando según, según van pasando los meses y van analizando
cómo se consume la información. Y además nos dan aspectos muy importantes, porque si quieres conocer realmente quién permanece más en una red social que en otra, o quieres saber quién quiere hablar de un one-to-one, hablar de uno a uno, o quiere simplemente lanzar información, pues si te das cuenta, este mapa o esta gráfica nos lo dice bien claro. Fijaros Facebook donde está, justo en medio, la más grande, pero fijaros Twitter. O sea, Twitter está al fondo arriba en one to many, es decir, quiero lanzar algo para muchas personas, pero realmente WhatsApp, por ejemplo, está en el one-to-one y en el permanente, ¿no? Es decir, es una herramienta que realmente lo utilizan más para el one-to-one o para hacer grupos, mientras que Twitter es como, bueno, yo lo lanzo al mundo y si alguien se hace eco, bien, o si discuto o hablo o hago un comentario, pues también, ¿no? Pero sabemos que hay diferentes redes sociales que el enfoque es totalmente diferente, ¿no? Entonces, tener mucho esto en cuenta, porque si queréis realizar algún proyecto digital, tenemos que conocer esto, ¿vale? Y tenéis que ver cuáles son las tendencias de ese año o de ese momento o cuáles son las últimas que han salido, ¿vale? Yo voy a seguir. Madre mía, me quedó la boca seca. Disculpar. Luego hay otra página que a mí me gusta mucho y, por cierto, os digo que sale mañana el nuevo informe. Este informe es de 2020 de IAPS Spain, ¿vale? Este informe, pues es realmente, a mí me gusta mucho porque lo que nos dice es, oye, ¿qué está consumiendo la gente en Internet? Y además lo especifica mucho, ¿no? Y fijaros en la parte de arriba, lo que viene a decir es tutoriales, vídeos humorísticos, vídeos musicales, vídeos informativos, vídeos explicativos, vídeo, ¿verdad? Y luego, fijaros, si os vais a vídeos publicitarios, está casi al final. O sea, ya nos da una idea de, si queremos crear contenido de salud, 1, tutoriales pueden venir bien. 2, si le ponemos humor, también puede venir bien. 3, oye, que si utilizamos música, ¿vale? Porque hay casos de gente, de profesionales sanitarios, que además luego he puesto un ejemplo, si no recuerdo mal, que han utilizado la música y la escenografía para explicar temas de alimentación y les ha funcionado muy bien y a día de hoy en España son influencers, son personas reconocidas con muchísimos seguidores, de hecho, ¿sabéis? Entonces, no es fácil, quiero decir, al final el objetivo no es conseguir muchos seguidores, el objetivo es que tengas una estrategia clara con una propuesta de valor capaz de poder difundir y viralizar, difundir y viralizar un contenido que para ti es muy importante. Por lo tanto, todas estas cosas tenemos que conocerlas. Y mañana sale el nuevo informe de IAPS Spain sobre todo esto. Así que yo tengo ganas de ver qué sale por ver si ha cambiado algo. Lo podéis encontrar en la página y además os podéis suscribir y os llega directamente porque es un PDF gratuito. Entonces, bueno, que sepáis que otra de las cosas que a mí me gustaba ver en todo este tema era el tema de las marcas, ¿no? O sea, realmente en el ámbito de la salud, cuando hablamos de la salud digital, no es tan conocida, no es tan famosa, ¿no? Entre comillas, en las redes sociales. Al final, en las redes sociales, pues fijaros lo que más se habla, ¿no? Cultura, deportes, viajes, transporte, alimentación, belleza, higiene, ¿vale? Ahí ya empezamos a ver algo de salud, tecnología, comunicación, pero cuando llegamos a salud y farmacia, que está en el puesto, bueno, no sé, es un 22%, ¿no? A ver qué sale mañana, pero cada vez, yo recuerdo que esos informes los he visto con anterioridad y cada vez estaba más bajo y ahora está cada vez más alto, ¿no? Yo creo que la gente cada vez quiere informarse más sobre salud, quiere compartir y quiere aprender a cuidarse mejor y si no estamos ahí, van a venir otros y van a ocupar ese puesto, ¿no? Entonces tenemos que intentar implementar y tenemos que intentar sacar este tipo de iniciativas adelante dentro de nuestras capacidades, ¿no? Al final, una vez que ya conocemos qué es lo que está consumiendo, qué es lo que está consumiendo, cuál es lo que se está viralizando, qué formatos y vídeos y podcast tal, ahora tenemos que saber qué es lo que hace la gente, para qué lo utiliza. Y eso también nos lo da este informe. Es decir, el 81% quiere entretenerse, el 77% quieren interactuar y el 66% quieren informarse, ¿vale? Imaginar esto lo importante que información nos da. O sea, nos da una información porque si queremos crear un contenido, tiene que ser un contenido que entretenga, quiero que sea un contenido que interactúen, es decir, que tengamos un feedback, o quiero un contenido solo de informar. Esto lo tenemos que planificar previamente, que es una de las cosas que hay que trabajar. Es igual que las redes sociales. Las redes sociales, cuando creamos una red social, pues realmente tenemos que trabajar en qué queremos conseguir con esa red social. ¿Por qué quiero que me conozcan?
¿qué es lo que quiero conseguir? Porque si no, ¿para qué vamos a estar? Antes de decir, vamos a hacer un proyecto y me voy a meter y voy a unirme y voy a empezar a compartir y no sé qué, cuidado. Vamos a pararnos a pensar qué es lo que queremos utilizar, para qué queremos utilizarlo y qué queremos compartir. Imaginaros que estamos en un centro de atención primaria o en un centro hospitalario y decidimos que vamos a abrir las redes sociales o vamos a abrir un canal o un foro o no lo sé, pero pensar qué es lo que queréis conseguir. Oye, quiero conseguir que la gente que esté diagnosticada consiga información fácil y fiable, ¿vale? Quiero conseguir que interactúen, que nos digan cómo se han sentido, que nos digan qué podemos mejorar, que nos digan, no lo sé, ¿vale? Pero pensar siempre antes de empezar a abrir cualquier red social vuestra propuesta de valor, ¿no? Vuestro objetivo. Y para eso hay que conocerse muy bien. Es decir, ¿en qué soy experto? ¿No? ¿En qué somos expertos si somos un grupo? ¿Qué es lo que hacemos bien? Hay que definirse muy bien para que luego la propuesta de valor sea real y lo que tú proyectes en las redes sociales no sea un bulo, no sea una fake news, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Porque al final de todo esto, tenemos que tener claro una cosa. Tú puedes tener el mejor proyecto del mundo, puedes tener la propuesta de valor, pero el valor se crea en la interacción entre los pacientes, familiares y los equipos profesionales. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el valor se crea cuando nos comunicamos, cuando somos capaces de que esa persona sienta que le estamos escuchando, cuando seamos capaces de mirar a los ojos, el lenguaje no verbal, el crear esa sinergia, ¿no? Había un estudio que además es que no he encontrado uno actual y por eso no lo he puesto, pero había un estudio, creo que era el 2018, 2018 diría, que decían que la sociedad, los usuarios o los pacientes estaban perdiendo la confianza en su médico. ¿Por qué? Porque hay mucha lista de espera y se van directamente a Google, a un buscador, buscan, creen que saben que lo que encuentran es lo que tienen y por lo tanto dicen, bueno, pues ya, voy a ver qué hago, tal, y si no es imprescindible no van. Y esto es difícil porque tenemos que trabajar la comunicación dentro del equipo, ¿no? La comunicación entre profesionales con el paciente, la comunicación para crear sinergia, porque nosotros somos el sello de calidad, nosotros somos la evidencia científica, nosotros somos la ciencia y creo que tenemos que poner, eso ya lo tenemos, pero hay que seguir poniéndolo en valor, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para no separarnos para que este paciente o este usuario no se separe de nosotros? Pues trabajar la confianza, trabajar la comunicación y trabajar esa interacción para que realmente esos pacientes, cuando tengan alguna duda, aunque busquen en internet, vengan y lo consulten con nosotros o que nosotros seamos capaces de ofrecerle contenido que le vaya a ser útil y contenido que le pueda ser útil y que ya esté filtrado por los profesionales. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Porque si no contamos con ellos, fijaros una cosa, cuando hacemos un proyecto digital, una de las cosas que pecamos es que no solemos contar con los propios usuarios, es decir, con los propios pacientes. Muchas veces digo, bueno, vamos a crear una app de salud para las personas que tienen esclerosis múltiple. Muy bien. Buscas al experto, buscas a la enfermera, buscas al informático, haces una app que tú crees que es lo mejor y luego, cuando con todo eso, lo que eso cuesta, teniendo un presupuesto, llega y el usuario dice, si es que no me sirve para nada, porque yo lo que necesito es esto, esto, esto y esto. Así de veces hemos visto. Yo por lo menos me he cruzado muchísima gente que, de hecho, los datos están, es decir, las apps de salud, las apps de todo el tema para pacientes o para los usuarios, muchos están en despegue, pero luego enseguida se dejan de usar. Porque muchas veces no se cuenta con los pacientes. Hacer un mapa de experiencia del paciente, conectar con asociaciones de pacientes, vamos a ver qué necesitan y decirles que formen parte del proyecto. Porque la gente no solo está para quejarse, quiere aportar valor, quiere que mejore el sistema. Y por lo tanto, cuando hacemos un proyecto digital, lo importante de ese proyecto digital es que tanto la experiencia del usuario como nuestra idea no vayan por separado, sino al revés, que seamos capaces de unirlo y que no pase como pasa en esta fotografía, ¿no? Que seamos capaces de hacer un mismo camino en común porque vamos a aprovechar ese recurso, un recurso que les puede servir a muchos. Y pasando de estos recursos, pues yo me quería ir a un concepto que seguramente conocéis, que se llama el concepto de infoxicación. No sé si os suena, pero la infoxicación es, de alguna manera, estamos
estamos ya, pues bueno, bastante saturados en cuanto a la información o en cuanto al movimiento de las redes sociales. Sabemos que dependiendo de las redes sociales en las que te muevas, pues la velocidad en cuanto es la conversación es diferente. Si estamos en Twitter, pues es una conversación muy rápida que si no entras en un día ya te has perdido cuáles son las tendencias, pero si entras en LinkedIn, por ejemplo, no tiene la misma velocidad, ¿no? Son objetivos diferentes, pero realmente la infoxicación es esa sobrecarga de información sobre un mismo tema que no te deja, de alguna manera, filtrar, ¿no? Entonces tenemos que conocer herramientas que nos ayuden a utilizar el menos tiempo posible para conseguir nuestro objetivo. Entonces, eso es lo que he dejado para el final, ¿no? Mi kit de supervivencia para las redes sociales os lo presento al final porque son las que yo utilizo para ahorrarme el máximo tiempo posible, pero conseguir y hacer lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, la infoxicación puede crear confusión, puede crear que si la gente no tiene esa confianza con el profesional sanitario, pues es que realmente pueda crear que opte por tratamientos o que no coja un tratamiento por lo que haya encontrado por Internet. O sea, que realmente la parte negativa de Internet y de las redes sociales es también muy preocupante. Y tenemos que trabajar mucho las competencias digitales, porque tenemos que entrenar a nuestros pacientes, tenemos que acompañar a nuestros pacientes. Entonces, yo creo que es algo bueno, que es muy necesario y que tenemos que tener en cuenta. Y luego no solo es esto, ¿no? Porque ahora la infoxicación puede ser una de las partes más negativas, ¿no? O un poco más negativas dentro de las redes sociales. Pero también hay otra, y la otra que hay es la brecha digital. La brecha digital, bueno, al final, la brecha digital es ese espacio que hay entre el uso y el no uso de esas tecnologías. Y tenemos tres tipos. Una es la brecha digital de acceso, es decir, a veces hay sitios donde aún no hay infraestructuras donde llega Internet. Yo recuerdo que el año pasado salió una noticia en España donde un pueblecito del norte de España acababa de llegar a Internet porque aún no tenían la infraestructura a finales de 2019. Realmente es que yo me quedé sorprendido cuando lo leí porque no me lo esperaba, ¿no? Yo pensaba que ese tipo de cosas, pues aún, yo diría que todo el mundo tenía acceso, o bastante gente, ¿no? Pero bueno, es un tipo de brecha, es una brecha digital que está ahí. Luego tenemos la brecha digital de uso, que eso también es muy común, que nos pueden pasar también a nosotros, a los profesionales sanitarios, y es la falta de competencias digitales. Es pues que no sabemos utilizar esas redes sociales porque no tenemos esa formación que nos ha ayudado a hacerlo y a conseguirlo. Y por otro lado está la brecha digital de apropiación, ¿no? Que es la capacidad que tenemos para interiorizar esa herramienta y saber utilizarla cuando es necesario. Porque esto no es cara A o B, o sea, esto no es lo utilizo o no lo utilizo, no, esto realmente es que sepamos cuándo sí y cuándo no utilizar estas herramientas con qué tipo de personas o con qué tipo de pacientes y en qué momento, ¿no? Entonces, yo creo que tener ese conocimiento y tener esas competencias digitales nos ayudan a elegir, ¿vale? Nos ayudan a elegir si esa persona podemos implementar el uso de Internet o la búsqueda de información sanitaria o podemos implementar alguna red social dependiendo de cómo sea su situación personal. Por lo tanto, esta brecha digital existe y va a seguir existiendo y hay una brecha digital generacional que de alguna manera pues es una realidad. Hay gente que es más mayor, pues que cada vez hay más gente que lo utiliza, pero hay muchos que no lo utilizan y es que además no quieren. Y gente joven que no quiere. Y es una opción. Entonces, no podemos ahora de repente pasar a la teleconsulta, a la teleasistencia, a los telecuidados o a la telemedicina de una manera drástica, sino tenemos que implementarlo y dar una opción más a nuestro paciente o a nuestro usuario, ¿no? Pero no debe ser un requisito imprescindible, porque a lo mejor esa persona no lo puede utilizar o no sabe utilizarlo o no tiene recursos para utilizarlo. Y siguiendo con esto, pues se hablaba un poco de esas competencias digitales que ya están bastante definidas y que hay estudios de investigación donde nos dicen que al final las competencias digitales lo que nos ayudan es a ser más competitivos y seguir avanzando como profesionales sanitarios a una sociedad muchísimo más diversa, más conectada y más plural y menos jerarquizada. Y si no estamos ahí,
es que la información de salud ya está ahí. Entonces, nosotros que somos el sello de calidad, tenemos que dar ese paso y tenemos que esforzarnos, y también el propio sistema y la infraestructura donde trabajamos debería tomar conciencia de lo que significa esto, ¿no? Porque al final es la combinación entre conocimientos, habilidades y actitudes que lo que permiten es hacer el uso, y esto es muy importante, consciente, seguro, creativo y crítico de las TICs, ¿no? De las tecnologías de la información y de la comunicación, para cualquier ámbito de nuestra vida. Al tener nosotros ese conocimiento en salud, esa evidencia científica y tener la experiencia de estar trabajando de manera activa, tú vas a poder saber diferenciar información que es fiable de la que no, los bulos de los que son, de los que no son. Ante una infoxicación eres capaz de focalizar y encontrar esa información que necesitas, y por lo tanto es una herramienta que no solo va a ayudar al paciente, es que te va a ayudar a ti para seguir formándote, es que va a ayudar al propio profesional, ¿no? Y yo creo que al final las redes sociales nos permiten mejorar nuestra reputación. Es que muchas veces, por lo menos aquí en España, yo creo que, no sé si os pasará allí, pero aquí en España una de las cosas que siempre decimos es que la enfermería nos falta reconocimiento público, ¿no? Y es verdad que durante la pandemia hemos podido ver cómo se ha contado más con enfermeras, ¿no? Pero las enfermeras gestoras, qué importantes han sido durante esta etapa, ¿no? Hablo un poco más de mi profesión porque es la que más toco, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esto se puede extrapolar a cualquier profesional sanitario, y de alguna manera nos permite mejorar la reputación, nos permite ser referentes en sectores, nos permite crear red, es decir, contactar. Oye, ahora estamos haciendo esto y de verdad hay que ponerlo en valor, que ojalá fuera en persona, que fuera con dinámicas grupales, que fuera con actividades presenciales, por supuesto, pero por lo menos tenemos una vía de contacto para poder establecer esta sinergia. Y esto es muy positivo para conocerse, para seguir creciendo, para tener inquietudes, para seguir motivándose y para mejorar nuestra visibilidad y nuestro posicionamiento social. Porque es una de las cosas que tenemos que trabajar. La marca enfermera, la marca profesional sanitario digital. Tenemos que trabajar la manera en la que nos comunicamos en las redes sociales. Porque cada vez que ponemos en nuestra red social, oye, soy médico, soy enfermera, soy trabajadora social, cada vez que ponemos eso, estamos en cierta manera representando a un colectivo, estamos dando una imagen de lo que es ese colectivo sanitario. Entonces yo creo que es una herramienta súper potente. Y también otra herramienta muy importante es es muy importante para crear nuestra imagen digital. Hoy en día tenemos que tener claro que de alguna manera cada acción que hagamos en redes deja una huella. Pero fijaos una cosa, si alguno de vosotros habla de esta sesión sobre mí o sobre la sesión en sus redes, eso, si yo no estuviera en redes sociales, ya es una huella digital. Es decir, yo puedo hablar de otra persona que no está en redes sociales, pero ya le estoy dejando su huella digital. Fijaros hasta qué punto eso puede tener trascendencia, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar nuestra imagen digital y tenemos que cuidar esta imagen. Y esto viene ligado de la formación, viene ligado de las competencias, viene ligado de aprender a crearte un perfil de LinkedIn, a saber qué poner, cómo poner, qué destacar. Eso es una de las cosas que estoy trabajando mucho con mi compañera Sandra, que estamos haciendo eso, estamos trabajando en LinkedIn de profesionales sanitarios para poder potenciarlos al máximo posible, porque para que sean visibles, pero no solo ellos como personas, sino como colectivo, que es muy importante, ¿no? Y al final, imaginaos por un momento que os dedicáis al mundo de los cuidados paliativos, o al mundo de la oncología o el mundo de la atención primaria. A través de redes como LinkedIn o Twitter, puedes ser capaz de crear lazos con referentes en ese área, de conocer qué se están haciendo en otros países, de conocer qué se está viendo, qué se está tratando. Y eso es muy importante porque no solo es obtener información, es que podemos crear lazos de incluso poder participar, interactuar, meterte en un estudio de investigación. Y eso es muy importante por una razón, porque genera motivación. Y una de las cosas, por lo menos yo hablo de la experiencia en España, es que el profesional sanitario en muchas ocasiones está muy desmotivado. Y una manera de generar motivación es sentir que avanzas, sentir que creas, sentir que sigues avanzando, ¿no? Y realmente trabajar nuestra imagen digital, trabajar nuestra manera en la que nos comunicamos, va a ayudar muchísimo a esto, ¿no? Va a ayudar mucho a
a crear este clima de motivación y de ayuda a uno mismo como profesional. Bueno, voy a seguir que si no me lío, ¿vale? Que es que yo me pongo a hablar. Y han tocado el timbre, no sé si lo habéis oído, pero bueno, espero que no ladre la perra, perdonadme. Vale, ¿cómo puedes llegar a trabajar tu marca personal? Claro, esto puede parecer muy fácil, pero realmente puede parecer muy fácil, pero trabajar tu marca personal muchas veces es una cosa que requiere tiempo y dedicación. Tenemos que conocer esas tendencias, tenemos que conocer la manera en la que nos comunicamos, en cómo nos movemos, tenemos que saber quiénes somos, cuál es nuestra expertía, tenemos que conocer ciertas cosas que nos ayuden un poco a saber proyectar nuestra propuesta de valor. Pero se pueden crear blogs para volcar contenido. Puedes simplemente compartir el de otros, opinar, simplemente opinando sobre el contenido de otro, ya estás hablando de ti, que te interesa el tema, que estás preocupado, que tienes, motivación por seguir aprendiendo. Y de alguna manera puedes participar. Ay, no sé si se oye, disculparme porque se está hablando, está la perra ladrando. Claro, es que han tocado el timbre. Perdonadme. Entonces, bueno, de alguna manera eso, ¿no? Puedes generar participación en diferentes foros y debates, ¿no? Tenemos los Twitch chats, tenemos el Instagram, tenemos Clubhouse, tenemos webinars, cualquier plataforma te puede ayudar a poder participar en todo esto, ¿no? Y también colaborar, ¿no? Colaborar, tener esa parte de colaboración con compañeros que están haciendo cosas parecidas o que han hecho otras cosas y que te ayuden un poco a posicionarte, ¿no? Pero al final lo muy importante es conocer muy bien las tendencias para saber cómo trasladar el mensaje. Oye, si la gente no utiliza los vídeos, imaginaos que no utiliza los vídeos, que no es el caso en las redes sociales, y utiliza el podcast, pues realmente tendremos que trabajar el podcast, tendremos que trabajar el audio. Tenemos que saber muy bien dónde focalizamos, porque el tiempo se pierde y se pierde muchísimo. Y hay una de las cosas que cuando hablamos de las redes sociales, pues de alguna manera también ayuda a la investigación, ¿no? Este libro, que además está en formato abierto, tuve la suerte de participar en dos capítulos, ¿no? Uno para hablar de las infografías, de cómo elaborar infografías para el mundo digital, y otro es cómo compartir la ciencia en las redes sociales, ¿no? Cómo compartir esa evidencia científica para la población general y cómo compartirla, y además luego un capítulo con Alfredo Corell. Es un inmunólogo que es muy conocido en España, se ha hecho muy conocido durante la pandemia y ahora mismo es un referente, y tuve la suerte de participar en ese capítulo con él y, bueno, lo digo porque lo podéis descargar, es totalmente gratuito y os ayuda un poco, bueno, es de metodología de investigación en general, o sea, es un libro bastante potente, pero en esos dos capítulos de redes sociales pues se habla un poco de eso, ¿no? En cómo divulgar y difundir publicaciones, los artículos científicos de una manera cercana, asequible, para que la población, para que los ciudadanos sepan que hay actualizaciones, ¿no? Si estamos en el mundo, por ejemplo, de la diabetes y hay publicaciones muy interesantes, o hay publicaciones que realmente quieres trasladar a la sociedad, pero la gente no sabe interpretar muchas veces artículos de investigación, no sabe cuando lee la jerarquía, perdón, el léxico, el cómo nos comunicamos a través de los estudios de investigación, ¿no? Entonces, si la población no sabe interpretar lo que estás contando, es que estamos fallando en la manera de comunicar, ¿no? Entonces, al final, los estudios de investigación parece que se publica simplemente para esas personas que saben y están haciendo publicaciones, ¿no? O para ese colectivo. Pero si queremos trasladar eso a la sociedad y trasladarlo a la población, tenemos que adaptar el mensaje y tenemos que difundir y divulgar de una manera diferente. Y, como hemos dicho, con tendencias, con competencias, ¿vale? Con todo lo que hemos ido hablando. Yo os aconsejo que lo podáis descargar si ponéis el título, y creo que es de la Universidad de Almería, de aquí de España, lo vais a poder encontrar, ¿no? Pero fijaros, el impacto que tienen los estudios de investigación, es verdad que no contabiliza en visitas a los propios estudios, pero sí incrementa las lecturas y las descargas, ¿no? Es decir, perdón, no tiene un efecto en citas, que me he equivocado, o sea, no tiene un efecto en las citas, pero sí en las lecturas y en las descargas. Si un artículo científico somos capaces de desgranarlo y trasladarlo a las redes sociales, vamos a conseguir que realmente se pueda leer más y se pueda descargar más. Y por tanto, lo que vamos a conseguir con todo eso es que esa ciencia llegue a la población general. Estamos empoderando a la población general, estamos entrenando, ayudando a que la gente se cuide mejor, ¿no? Entonces, yo creo que hay una gran estrategia a desarrollar por todas estas partes,
sea, yo creo que hay que implementarlas en todas las áreas, no solo en la parte asistencial, sino también en la parte de investigación. Y ya lo están haciendo las revistas de impacto. Cada vez cuando encuentras un artículo ya te dan el tweetable abstract. O sea, de alguna manera ya te dicen, oye, no te molestes ni en tuitearlo ni en qué poner, que te lo doy hecho. Y esto es importante. De alguna manera ellos se han dado cuenta de que si quiero que la gente lea y descargue más los artículos y acercar la ciencia a la sociedad, lo que necesitamos es, bueno, pues esta herramienta le va a ayudar, o sea, quiero decir, la propia revista te ayuda y te da ya un abstract posible para un tweet, ¿no? Y nos hemos encontrado, ahora pensando un poco en todo esto y en cómo acercamos la ciencia y el conocimiento a la población, ¿no? En esta pandemia lo hemos vivido y lo hemos sufrido, ¿no? Están los negacionistas, que a veces parece un poco como absurdo las situaciones que se llegan a escuchar y a oír, pero es una pena que no seamos capaces también, porque no toda la responsabilidad es nuestra, ¿no? Pero es verdad que el saber trasladarle los conocimientos en información sanitaria en las redes sociales a través de estas herramientas es que es un logro, porque ayuda a la gente también a romper con esas fake news, con esos bulos, ¿no? Y con esas informaciones que nos encontramos. Seguimos cuando hablamos de redes sociales, y yo quería pasar un poco a distinguir un poco también, además, una vez que ya sabemos cuál es el contenido y qué es lo que se puede compartir y qué no, cuáles son las principales redes sociales en cuanto a que hay dos maneras de verlas, ¿no? O dos, bueno, por estructurarlas, ¿vale? Unas son las redes sociales horizontales y otras son las verticales. Las horizontales son aquellas que tienen una temática definida y que están dirigidas a un público pues mucho más general, un público pues eso, de la población general, que puedes tener acceso a cualquier persona y que bueno, y que al final lo que haces es establecer red y contactos, ¿no? Aquí está Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o WhatsApp. Y luego tenemos las redes sociales temáticas o verticales, que son aquellas que se agrupan un poco por contenido o perfiles, mejor dicho, de personas. Y estas ya nos ayudan en la investigación, como puede ser Mendeley o ResearchGate, ¿no? Son redes sociales de temáticas en concreto, de personas y usuarios que solo utilizan esa red social porque es muy, muy específica. Y bueno, pues que sepáis que esos dos tipos de clasificación nos ayuda para saber hacia dónde queremos llevar nuestro proyecto digital y hacia dónde queremos ir. Y había puesto un par de ejemplos, bueno, he puesto unos cuantos, pero bueno, yo os lo quería presentar. Sé que hay algunos que son un poco antiguos, pero porque no he encontrado, no han ido actualizándolos, pero yo no sé si allí tenéis, pero bueno, yo os los quería mostrar. Son 4, estoy mirándolo aquí, son 4, ¿vale? Son una guía de uso y de estilos de las redes sociales. Son guías que son completas, lo que pasa que, claro, las redes sociales sabemos que se actualiza de una manera súper rápida. Entonces, por lo tanto, puede ser cosas que estén un poco bueno, que no estén actualizadas, pero suelen actualizar estos documentos. Y lo más curioso, esto luego, como lo vais a tener, supongo que lo podéis coger, ¿no? Pero si no, apuntaros los títulos, porque hay varios, he puesto varios, ¿vale? Pero realmente lo bueno de esto es que son guías hechas por nuestras comunidades autónomas, es decir, son guías de manuales de estilo y de uso en diferentes redes sociales, tanto en crear cuentas, en crear contenido. Es muy básico, pero yo creo que es muy necesario porque es una manera de decir, oye, nuestra población o nuestra comunidad se mueve en redes sociales con esta guía, ¿no? Esto creemos que es nuestro uso y estilo de nuestras redes sociales a nivel oficial. Es importante que las instituciones trabajen guías oficiales de comunicación en cuanto a la población y la salud. Es una manera de empezar, es una manera de acercar el conocimiento a la población general y es creando una guía de uso y de estilos. Eso es muy importante. Entonces, bueno, que sepáis que están estos aquí. Simplemente con poner guías de usos de estilos en redes sociales, pues este es del gobierno vasco, el anterior era de Castilla y León, hay 4, he puesto 4, y este es del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Entonces, bueno, simplemente deciros eso, que existen guías, que algunas están actualizadas, otras es verdad que no, pero que son gratuitas y que pueden ayudar mucho a daros unas pinceladas un poco más en profundidad de cómo crear un estilo propio en las redes, ¿no? Porque una cosa es hablar como de manera individual, que tú puedes generar tu estilo porque las redes son libres, pero otra cosa es ya si somos un grupo, ¿no? Si somos un grupo de investigación, o si somos un grupo de un hospital, o si somos un grupo de... Es verdad que ahí cambia la cosa. Y había puesto 2 ejemplos que os he hablado antes.
No sé si los conocéis, luego me comentáis. Ella es Marian Boticaria García, es una persona que es doctora en farmacia y graduada en nutrición y que utilizó el vídeo y utilizó la música para trasladar alimentación saludable y trasladar un poco pues, su expertía a las redes sociales. Y lo hizo muy bien. Empezó haciendo medio videoclips, o sea, vídeos, una performance en los congresos. Se disfrazaba de jamón york, como que de queso, como, bueno, era una manera de llamar la atención. Pero eso fue como empezó. Ahora es una referente, ahora ya no hace eso, efectivamente, está mucho en los medios de comunicación, está en la televisión y realmente le han dado premios porque durante la pandemia también ayudó muchísimo. Entonces, lo que quiero decir es que ha sabido utilizar, por un lado, la tendencia, se ha unido a la tendencia que era COVID y sacó unas mascarillas, por ejemplo, sacó unas mascarillas que daba una parte de donación muy importante para países que no tenían. O sea, supo utilizar el momento adecuado y las herramientas adecuadas para trasladar su mensaje, ¿no? Y yo creo que es uno de los ejemplos que a mí me gusta poner, pero porque me parece que lo ha hecho muy bien. Y luego tenemos a Alfredo Corell, que es mi compañero que, bueno, y es mi amigo que tengo la suerte de tener, que es inmunólogo, catedrático en la universidad, es catedrático de la universidad y de alguna manera él utiliza Star Wars, utiliza todo lo que tiene que ver con eso para poder explicar cómo funcionan las vacunas, cómo funciona el virus del COVID y todo relacionado con eso, ¿no? Entonces, claro, su expertise, imaginaros, un inmunólogo trasladando, o sea, realmente han sido clases magistrales, hacía clases magistrales directamente en su canal de Instagram o ya en la televisión, porque ya ha llegado a un punto que, claro, la gente y los medios de comunicación les llaman. Entonces, creo que es otro de los casos que realmente yo pongo como referencia porque creo que lo ha hecho muy bien y ha sabido utilizar todas las redes sociales y la tecnología bueno, pues para posicionar el conocimiento. Y yo quería dejaros también pues este informe que salió hace muy poquito de una asociación de salud digital que me gusta mucho, que además está en libre, de acceso libre y lo podéis consultar, pero hablaba de cómo poner salud digital basada en valor. Es decir, ¿cómo podemos implementar la salud digital? Uno, para hablar de la salud poblacional, para hablar de la calidad de la atención, para hablar de la experiencia del usuario, para mejorar los aspectos organizativos y de procesos, la eficiencia, sostenibilidad y la sociedad en su conjunto. Porque yo lo que estoy comentando, es cierto que lo que os estoy comentando es más la parte de, o sea, yo lo que estoy intentando trasladaros es que veáis la importancia del uso de estas herramientas, ¿no? De las competencias digitales y vamos a acabar hablando de las experiencias de los pacientes y las comunidades virtuales de pacientes. Pero la salud digital va mucho más allá y yo creo que lo podéis saber, va mucho más allá porque actúa directamente en mejoras organizativas y de procesos, en la eficiencia y en la sostenibilidad y mejora perfectamente y puede mejorar procesos dentro de una institución. ¿Vale? Y no hace falta que haya interacción con usuarios o con pacientes o con profesionales, pero sí que puede ayudar a mejorar. Y este informe habla de eso, habla de cómo la salud digital puede mejorar otros ciertos aspectos, ¿no? Yo me centro más en la experiencia del usuario y en la sociedad en su conjunto, pero que sepáis que hay una parte de la salud digital que afecta muchísimo a la calidad de la atención y en mejoras organizativas. Y que es interesante que lo conozcáis. Luego, pues después de todo esto, pues Carmen Ferrer, que yo creo que ya la conocéis, que yo creo que ha estado ya en una de las sesiones antes, pues me invitó a participar en un libro que es liderazgo, ¿no? El liderazgo en las redes sociales dentro del mundo sanitario, ¿no? Y yo siempre digo que el liderazgo se inicia con una conversación porque creo firmemente en que la conversación es nuestro punto fuerte para poder hacer ese enganche con el paciente, ¿no? Para poder hacer esa conexión de alguna manera con el paciente. Y entonces, una de las cosas que hablábamos para poder conseguir este liderazgo en las redes sociales es, de alguna manera, establecer y mejorar la relación que tenemos entre pacientes y profesionales sanitarios, ¿no? Permite la comunicación con nuestros pacientes, mejora el compromiso y la implicación. Si una persona se siente escuchada, se siente comprendida, se siente que está, bueno, pues realmente atenta a eso, pues disculpadme porque voy a cerrar la puerta porque es que la perra, perdón, ya estoy. Porque es que la oigo ladrar porque tocan el timbre, no sé por qué.
Perdóname, esto pasa por estar en casa y en directo. Es en riguroso directo, ¿eh? Disculpadme. Bueno, de lo que estaba hablando. Que pese a todo esto, al final, las redes sociales existe un liderazgo, ¿no? Y un compromiso y un liderazgo para la población y también para otros profesionales sanitarios. Y que nos permiten construir también una red muy sólida, una red sólida entre compañeros, ¿no? Y mejorar nuestra reputación. Tenemos que mejorar nuestra reputación, nuestra manera en la que nosotros tenemos una imagen de nuestro colectivo y también de nosotros mismos, ¿no? Porque nos ayuda también a ser referentes. Y esto lo podéis encontrar en el libro y lo podéis, yo lo he publicado en mi página web, en mi blog, eh, porque además lo podéis conseguir de una manera muy fácil y bueno, es Carmen Ferrer la que lo coordina y hay capítulos muy, muy interesantes porque es liderazgo desde la experiencia, ¿no? Pinceladas de la experiencia, que es un poco lo que ella manifiesta y cuenta un poco en relación a las redes sociales y ese es el trocito que dejo yo, ¿no? Todo esto mejora la visibilidad y el posicionamiento del colectivo que estemos hablando en cuestión. Si hablamos de enfermería, pues yo hablaría de enfermería, pero si hablamos de medicina, pues medicina, nuestros compañeros médicos o médicas. Y bueno, de alguna manera, pues todo esto nos ayuda a tener una posición a nivel global. Y ya, dicho esto, ya me callo un poco. Me voy a callar un poco de lo que son las tendencias, de lo que son las competencias digitales y de lo que es un poco el liderazgo en las redes sociales. Espero que os haya servido y que no os haya aburrido mucho. La verdad es que yo me pongo a hablar y encima como no os veo, pues no sé cómo vais. Espero que no estéis muy aburridos y yo ahora voy a cambiar un poco el discurso para irme más a la parte de comunidades virtuales de pacientes, ¿no? Que es una de las cosas que yo creo que, bueno, que yo creo que es una de las cosas que son muy interesantes, ¿no? ¿Por qué surgen las comunidades virtuales de pacientes? Esa es una gran pregunta. ¿Por qué las comunidades virtuales de pacientes cada vez son más potentes en el uso de estas tecnologías, ¿no? ¿Y por qué? Pues principalmente porque las comunidades virtuales de pacientes, al final, lo que buscan es resolver situaciones que no encuentran de manera inmediata en su sistema sanitario. A ver, cada vez, esto nos lo dice mucho las tendencias, cada vez vivimos más rápido, queremos consumir los vídeos más rápidos, cuanto más cortos mejor, no, somos más impacientes, el mundo, pues ahora en vez de leer preferimos ver una infografía, en vez de ver una infografía preferimos ver un vídeo, pero es que ahora ya el vídeo, cuando hablábamos de TikTok, que eran vídeos de 60 segundos, ahora los vídeos, si son de 15 segundos o menos, mejor. O sea, realmente yo no sé hasta qué punto vamos a llegar, pero realmente queremos cada vez la inmediatez. Vivimos en una inmediatez constante y esto, sin duda, yo creo que tendrá unas consecuencias. Pero cuando hablamos de comunidades virtuales de pacientes, podemos decir que ellos buscan información sobre sus condiciones de salud, sobre su orientación e incluso entre sus apoyo entre iguales. Es decir, están buscando personas que han vivido o que han pasado por una situación similar, ¿no? Al final, este tipo de comunidades se crean con un ejemplo claro de red de apoyo mutua, ¿no? Y de mejorar de alguna manera, ya hay algún estudio de investigación que lo que nos dice es que mejora el optimismo, mejora el comportamiento, mejora la red de contactos y que son capaces de explorar el autocuidado, son capaces de alguna manera, autoeducarse, ¿no? Y de conocer esa red y crearla, una red de un tejido que no es solo con asociaciones de pacientes, sino también es con profesionales sanitarios, sino que también es con recursos que están en la red y que son de acceso libre. O sea, que creo que es un gran potencial. Pero claro, tiene la otra cara y es que si esa persona no sabe bien buscar, que si esa persona no es crítico en el sentido de saber diferenciar lo que está buscando, si es real o no es real, si no es capaz de hacer esa reflexión, sin duda, lo que podemos generar es que esas fake news o esos bulos, pues realmente pues le va a jugar una mala pasada, ¿no? Por eso nosotros tenemos que tener esa formación y por eso nosotros tenemos que entrenar, acompañar, asesorar a esa persona a cómo utilizar esas herramientas, ¿no? Y de alguna manera, fijaros, yo ponía el ejemplo de una de cada 1000, ella tiene esclerosis múltiple
y realmente yo la pongo siempre de ejemplo porque tiene un canal de YouTube y es muy curioso porque ella habla de su día a día con la esclerosis múltiple, pero cuando te das cuenta cuáles son los vídeos que más visualización tienen, son aquellos vídeos en los que se hablan de las cosas más prácticas, de las cosas del día a día, de lo cotidiano. Y eso nos tiene que hacer reflexionar. La gente, por supuesto que quiere saber qué enfermedad tiene, si se va, qué proceso tiene, ¿no? De curación o no, el tratamiento, los estadios, sí, por supuesto que sí, pero lo que la gente quiere es seguir haciendo su vida con la enfermedad, aprender a vivir con la enfermedad. ¿Cuánto me va a quitar esta enfermedad a la hora de poder seguir continuando con mi vida, ¿no? A mí si me pasara un diagnóstico de una enfermedad grave, realmente yo lo que me preocupa es cómo saco a mi perra a la calle, ¿no? ¿Cómo puedo ir a ver a mi madre? ¿Cómo puedo ir a ver a mis amigos? ¿O cómo puedo disfrutar del deporte, ¿no? ¿Cómo puedo...? O sea, realmente los vídeos que más que se visualizan son los vídeos de, oye, tengo esclerosis múltiple, ¿me puedo quedar embarazada? Es una cosa que muchas mujeres que puedan tener esclerosis múltiple se pueden hacer. Tengo esclerosis múltiple, ¿cómo puedo solicitar el grado de discapacidad? O sea, realmente la gente busca cosas prácticas del día a día que le permitan pues seguir viviendo. Entonces, bueno, el ejemplo que os quería poner es una de cada 1000. Ella tiene esclerosis múltiple y se puede ver muy bien en ese canal, ¿no? Que tiene de YouTube. Porque al final Internet lo que hace, y yo por lo menos soy un poco, tengo que decir que soy un poco defensor de esto, Internet lo que favorece es, de alguna manera, favorece esta evolución del paciente. O sea, motiva al paciente. Y pasamos de una sanidad más paternalista, más maternalista, a una sanidad más participativa, más de un rol activo, ¿no? Y yo creo que esto es importante porque, hombre, realmente, ¿por qué creo que Internet favorece esto en el paciente? Por 3 cosas. 1, porque crean comunidad, que ya lo hemos hablado. 2, porque es terapéutico. Y 3, porque es didáctico. Es terapéutico porque si yo tengo un blog hablando de mi enfermedad o hablando de mi situación de salud, mejor dicho, es terapéutico porque yo voy a verbalizar cómo me siento, voy a verbalizar cómo lo estoy viviendo, voy a encontrar iguales, voy a conectar, me voy a sentir escuchado, me voy a sentir que formo parte de algo más, que no soy solo. La soledad, ¿no? Qué mala es la soledad, sentirse solo, ¿no? Pues es que las redes, aunque no nos lo creamos, si nos paramos a mirar en el mundo de los pacientes, ayuda a abolir, a matar esa soledad, ¿no? A que se difumine, ¿no? Entonces es muy importante. Y luego es didáctico, porque si yo digo, oye, voy a contar qué es lo que me pasa cada semana, voy a hacer un blog, o voy a hacer un podcast, o voy a hacer lo que sea, ¿no? Pero lo voy a hacer y voy a hablar de un tema. Entonces yo creo que eso también es importante, ¿no? Es importante porque a esa persona se empieza a sentir útil, empieza a utilizar, se siente realizado y es importante que se sientan así. Porque al final de todo, estas herramientas se utilizan, ¿por qué? Porque al final nadie quiere estar ni sentirse solo. Y esto es una realidad. Las personas no quieren sentirse solas, aunque seamos diferentes. Por eso cuando os cuente un poco de FF Paciente, a mí me gusta mucho porque hemos generado una comunidad, una familia, y para mí son familia, la gran mayoría, porque da igual la patología que tengas, no nos importa, es que eso no importa. Lo que importa es que te sientas escuchado, que puedas encontrar recursos de calidad, que puedas tender una mano a alguien o que te la puedan tender a ti, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que genera esa parte de compromiso y de sinergia en la red, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar con los profesionales también, ¿no? Y lo que tenemos que un poco que trabajar junto con ellos. Porque al final, la comunicación entre iguales, que seguramente lo conocéis, el peer-to-peer support, a mí me gusta mucho esta diapositiva porque habla de besos, ¿no? Y lo decía María Ángeles Prieto, que es una profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y decía, ¿por qué se denomina besos? Uno, porque es B de básicos, hablan de lo cotidiano, sin palabras técnicas, E de experiencia, hablan de la experiencia de convivir con una patología, del día a día, lo que habíamos hablado antes, S de sencillo, hablan, pues sí, con ejemplos muy claros, ¿no? Con ejemplos y con demostraciones que son entendibles por muchas personas. O de ordenado, es decir, te cuento mi historia conforme está en mi línea de vida, en cómo yo vivo, en el trabajo, en mi tiempo libre, cómo me afecta en todos esos ámbitos. Y ese de sugerente, es decir, lo que hacemos es
que esas personas cuentan pues qué le ha funcionado bien, qué le ha funcionado mal, qué le ha funcionado mejor, cómo puedes conseguir esto y cómo no, ¿vale? Es muy importante que nosotros, a ver, lo que tenemos que tener claro es que no porque se cuelgue en internet significa que todo lo que se cuenta es veraz y que todo lo que se cuenta tiene evidencia científica. Es que esta es la lectura crítica de la que hablábamos antes, en la que tenemos que inculcarnos nosotros mismos y la que tenemos que inculcar a nuestros pacientes o nuestros usuarios. Porque realmente yo puedo estar contando algo que sea erróneo, pero como las redes son libres, pues igual que hay fake news, puede haber gente que esté contando algo erróneo. O yo me puedo estar equivocando en este momento cuando comunico algo en redes sociales. Entonces, por eso siempre tenemos que hacer un double check. Por eso el sello de calidad siempre tiene que ser el profesional sanitario. Y cuando hablamos de esto, no es una cosa que se hable porque, bueno, porque realmente yo creo en esto y lo he visto y lo vivo, porque yo lo vivo y creo que yo estoy dentro de comunidades virtuales y de pacientes y me gusta mucho y aprendo mucho con ellos, sino es que cada vez hay más estudios y hay más medios de comunicación como el New York Times que lo que venía diciendo es eso, que personas que necesitan de otras personas, ¿no? Y que de alguna manera Internet está facilitando que hagan esa búsqueda de información y ese apoyo social, ese apoyo emocional, que mejore la calidad de atención. Incluso decían en este artículo que mejoraba la calidad de relación médico-paciente, ¿no? Porque de alguna manera, claro, imaginaros que cuando tú tienes la información correcta de una patología y sabes cómo afrontarla, sabes cómo cuidarte, sabes qué tienes que hacer para vivir mejor y con mejor calidad de vida, pues es que realmente eso te empodera, ¿no? Eso te da herramientas, te da recursos. Y claro, al darte recursos, pues una persona quiere vivir más y quiere vivir mejor. Y entonces, pues de alguna manera, tú eso lo compartes. Si yo soy paciente, eso lo voy a compartir con mi círculo 1.0, ¿no? El 0.0 de la vida real, ¿no? Como digo yo. Mi círculo con mi familia, con mis amigos, con mi gente más cercana, ¿no? Y eso es muy interesante y a la vez que es muy importante porque ellos son embajadores de la ciencia. Yo creo que se podría incluso llamar así, ¿no? Embajadores de evidencia científica. Si son capaces de que con el profesional sanitario crear este liderazgo compartido, crear esta toma de decisiones compartida junto con ellos, donde nosotros como profesionales tenemos esas habilidades de comunicación, de empatía, escucha activa, tenemos la capacidad, muchas veces yo creo que nos confundimos cuando sabemos que el tiempo, no tenemos tiempo, sabemos que el tiempo es súper limitado, el tiempo es oro en la sanidad, ¿no? Por lo menos en España. El tiempo es, realmente hay poco tiempo, ¿no? Pero nunca decimos, oye Pedro, tengo 5 minutos, pero es que no tengo más. Pero son 5 minutos de calidad. 5 minutos donde el paciente vea el lenguaje no verbal, te estoy escuchando, no estoy mirando el móvil, no estoy abriendo la puerta, no estoy escribiendo en el ordenador, no. Tengo 5 minutos, no tengo más, pero son 5 minutos de calidad, ¿no? Entonces, eso el paciente, el usuario lo valora, el paciente y el usuario lo valora y lo respeta. Y entonces empezamos a crear esa sinergia que hemos estado hablando durante esta sesión, donde seamos capaces de que ese paciente se sienta que le estamos acompañando, que le estamos entrenando, ¿no? Y entonces damos a esa persona habilidades y recursos para que esté capacitado y esté motivado y que tome una decisión toma decisiones compartidas. Es que es muy importante. Nosotros podemos dar opciones, pero es que ¿cómo es su estilo de vida? ¿Qué es lo que quiere esa persona? Pues puede ser diferente a lo que nosotros pensamos y tenemos que respetarlo, porque al final está en su juicio de poder hacerlo. Entonces yo creo que, fijaros, cuando hablo, a veces yo no sé si luego me decís si os parece bien o no, o qué os parece esto, ¿no? Pero que al final el mundo digital, que parece que es algo que está como, ¿no?, ahí fuera y que es como muy abstracto, realmente solo se puede sacar utilidad de él si somos capaces de utilizar la comunicación y capaces de que nuestros pacientes y que nuestra comunidad identifique a los profesionales sanitarios como el sello de calidad, como ese sello de, oye, si tengo que chequear algo, bueno, yo he encontrado esto, pero antes de nada voy a ver si un profesional sanitario a ver qué me dice de esto, ¿no? Entonces, para hacer eso también tenemos que nosotros trabajar nuestras herramientas de comunicación, ser capaces de utilizar muy bien el feedback, de hacer preguntas abiertas, de no juzgar, de no prejuzgar cuando estamos en consulta o por su estilo de vida o por el nivel de vida que tenga esa persona o por su situación personal, ¿no? Tenemos que ser capaz de respetar esa autonomía del paciente, porque respetando esa autonomía le estamos dando pie a que confíe en nosotros, ¿no? Esto es una de las cosas que hablamos en la asignatura de comunicación y relación de ayuda. Trabajamos mucho
el no utilizar frases que puedan hacer daño, ¿no?, a los pacientes y que nos lo alejen, ¿no?, de nosotros, sino al revés, que nos sientan que estamos ahí, ¿no?, que sientan que les estamos acompañando, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que va como muy ligado, ¿no? Luego me podéis decir si es así o es que yo estoy en un mundo un poco de fantasía, ¿no? Que es verdad que yo estoy hablando de una parte de las redes sociales que sé que no, sé que es muy idílica, pero yo lo que intento es que os podáis motivar en cuanto a que si se usan bien, realmente creo que hay gente que está cambiando su manera de vivir, su autonomía, su conocimiento y su autocuidado y que está viviendo mejor gracias a este tipo de herramientas, ¿no? Pero por otro lado, decís, vale, tenemos comunidades virtuales de pacientes, pero ¿qué nos aportan a nosotros como profesionales? ¿Nos aportan algo o no nos aportan nada? Porque eso es una de las preguntas que podemos hacer. Mira, pues es que esto a mí no me aporta nada, yo no quiero saber nada porque es que no creo en eso, ¿no? Y es una de las cosas que tenemos que preguntarnos, pero cuidado, porque sí que nos aportan. Simplemente observando, simplemente cotilleando, que eso es una de las cosas que las redes sociales hacen mucho. Es decir, yo no soy usuario activo, no me expongo, pero sí que miro, ¿no? Porque eso lo hacemos muchos. Entonces, ¿qué aporta un paciente activo en red a los profesionales de salud? Pues es que aporta comprensión, aporta empatía, recursos para orientar la consulta y conocer vivencias. Yo esto lo hablaba con un amigo mío que además él es médico de atención primaria aquí en Madrid y me decía, Pedro, es que yo tengo pacientes que sé cuáles son sus blogs y es que sé cómo es convivir con una patología, con la patología que tiene esa persona, porque es que yo no les digo nada, pero yo lo leo. Y me ayuda a la hora de reorientar mi consulta en otra persona que viene con ese diagnóstico, me ayuda porque sé cómo se vive en el día a día. Aprendo a cómo se vive en el día a día. Conocer esas vivencias que generalmente en los libros no está. Generalmente en los libros estudiamos la patología, la sintomatología, los tratamientos, también los cuidados, pero no hay una sección de pacientes donde, mira, esto es lo que un estudio nos dice de que los pacientes conviven con esa enfermedad. Generalmente eso en las facultades es muy difícil verlo. Entonces, yo creo que el papel del paciente, por eso creo que este papel de un paciente activo en red le da estas competencias y le dan estas herramientas que lo que están ayudando es a transformar la sanidad. Una sanidad que sabemos que es finita, que tiene pocos recursos y que necesitamos aprovechar cada una de sus partes. Y sin duda, Internet es una de ellas y poco a poco habrá que implementarla. Con la situación del COVID, lo que, bueno, aparte de ponerse en manifiesto muchísimas deficiencias del sistema sanitario, por lo menos en España, lo que se ha visto claro es que no estamos preparados para hacer telecuidados, para hacer teleasistencia. Al final la teleasistencia no es solo llamar por teléfono, ¿no? Es mucho más, pero es que no tenemos infraestructura ni siquiera. Entonces, bueno, yo creo que eso es un constante aprendizaje, creo que lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir, bueno, pues pasando y lo vamos a ir conviviendo y viendo cómo se evoluciona esto, pero sin duda conocer esto nos va a ayudar de alguna manera a reorientar esas consultas, porque imaginar por un instante, imaginar por un momento que sabéis que esas personas van a ir a un buscador, ¿vale? Pero ¿qué cosas tienen que tener en cuenta cuando entran en una... ¿Sí? Perdón, no sé qué ha pasado. ¿Qué cosas tienen que tener en cuenta cuando entran a una búsqueda de información? Esto es una de las cosas que hemos hecho en algún curso y realmente es muy útil, ¿no? ¿Cómo sabes si una fuente de información es fiable? ¿Cómo lo sabes y cómo no lo sabes? ¿Y cómo sabes como usuario que lo que estoy consumiendo realmente pues tiene cierta evidencia científica? Bueno, pues hay unos tips que si nosotros somos capaces de trasladar esto a nuestros pacientes o a nuestro sistema y trabajarlo conjuntamente, nos va a ayudar mucho. Es decir, imaginar que estamos en una unidad de oncología o estamos en una unidad en atención primaria y por qué no se crean grupos de trabajo donde podamos clarificar y podamos recomendar, prescribir webs fiables que ya sabemos nosotros que son fiables, por lo menos para guiar a esas personas a ciertos lugares que, bueno, que luego al final podrán consumir o no, pero por lo menos tú ya estás dando un filtro importante en cuanto a eso, ¿no? Y estas recomendaciones que son muy básicas, básicamente son 7, ¿no? Son 7 recomendaciones que nosotros hicimos, que una de ellas es que si alguien te dice que la cura definitiva, pues bueno, generalmente cuando se habla de la cura definitiva
no existe, porque cuando hay una cura definitiva, la enfermedad, su vida ya no existiría. Y si existe la enfermedad es porque no hay aún una cura definitiva como tal. Yo estoy pensando ahora, o sea, estos ejemplos me estoy pensando en titulares. Estoy pensando en una persona que entra en Google y pone VIH, ¿no? Y que pone cáncer de mama, que ha sido el día del cáncer de mama ayer, creo. ¿Vale? Entonces, cuando una persona va a salir de una consulta o pone diabetes, ¿no? Y quiere buscar información, que tenga cuidado en que la cura definitiva o recetas milagrosas, pues ya mal vamos. 2, transparente, es decir, las empresas, esas páginas web tienen que ser transparentes en cuanto a que tengan una fecha de publicación. Es decir, lo que estoy leyendo, ¿de cuándo es? ¿Del 2021 o del 2002? Porque hay una huella digital que hemos hablado antes, pero es que no, es que en Internet la información no caduca. Es decir, al final Google posiciona lo que más se ve, pero no posiciona lo que más evidencia científica tiene. Por lo tanto, tenemos que estar al tanto de cómo encontrar esa información con evidencia científica en el mundo digital. Entonces, que esté actualizada es que haya una fecha de publicación, que haya un autor, ¿no? O sea, que realmente, oye, ¿quién ha escrito esto? Pues lo ha escrito Pedro Soriano, que es enfermero, que no sé qué. O sea, ¿quién ha escrito? O el equipo, ¿no? ¿Quién ha escrito esto? Documentos accesibles, bibliografía. Es muy importante que cuando hacemos un post dedicado a la población general, pongamos nuestra bibliografía. Esto le da calidad al contenido y le da un rigor. Igual que si hacemos una infografía, también. Esto es una infografía, lo que estáis viendo aquí. Y una de las cosas que tienen, porque esto es una cosa que lo hicimos a conciencia, es la página web y el año y un correo. Pero lo hicimos a posta, porque si esta infografía se mueve dentro de 10 años, a lo mejor ha cambiado. Entonces, yo quiero que la gente que la encuentre vea que es del 2019. Pero es que quiero que si alguien la ve y no le gusta algo, o si alguien la ve y le gusta mucho, o si alguien quiere saber más, quiero que entre al correo y nos envíe un correo. ¿Vale? Entonces, es muy importante que todos estos detalles que pueden parecer, yo sé que a priori pueden decir, jo, pues es que parece un poco como absurdo, ¿vale? Pero hacer una búsqueda en Google. O sea, hacer una búsqueda en Google de una patología que queráis, no pensar a nivel profesional, médico o enfermera, sino pensar a nivel usuario, poner signos, síntomas, y buscar y ver y leer qué es lo que aparece. Y leer y ver si realmente aparecen este tipo de tips. Esos son como tips o recomendaciones que pueden ayudar al usuario a poder, bueno, pues quitar los bulos, esas fake news, porque hay bastantes al respecto, ¿no? Entonces, en las infografías igual, tiene que aparecer un teléfono de contacto. Luego, el número 6, sitio de web avalado. ¿Esto qué significa? Pues que si de alguna manera la página web pues tiene un aval del Ministerio de Sanidad, de sociedades científicas, de propias asociaciones de pacientes, donde tú puedes ver que esta página web está siendo revisada por otras instituciones, por otros organismos, pues es que esto a mí me genera confianza. Entonces, yo lo que quiero es tener que cuando lea un artículo en una página web, me genere confianza. Y oye, si yo estos requisitos no los veo, ya de por sí voy a dudar mucho más que si los veo. ¿Vale? Entonces, este tipo de, ya sé que puede ser, o sea, hay actividades, ¿no? Que nosotros hemos hecho actividades en presencial con ordenadores, con asociaciones de pacientes y hemos trabajado esto, hemos trabajado el Google Académico. Sabéis que el Google Académico ya de por sí ya quita muchísimo contenido que no aporta valor sobre patologías y muchos bulos y muchas fake news. Pero si la gente no sabe usarlo, pues es que ellos van al buscador, pues el que sea, si es Google, Google, y si es Yahoo, Yahoo, y si es el que sea, ¿no? Entonces, este tipo de cosas tenemos que interiorizarlas para poder compartirlas con ellos y formarles en eso, ¿no? Y había puesto, bueno, simplemente unos ejemplos rápidos, vamos, pero que son rápidos, ¿no? Pues si ven en Nosotros, el Contacta, esto es una página web que habla sobre cáncer, es un instituto del cáncer de Barcelona, de aquí de España, y me gustaba mucho porque era una página súper sencilla, pero que prácticamente les podías encontrar, podías contactar con ellos, podías suscribirte a su newsletter, pero no, lo mejor es que tenían certificación de otras entidades, sociedades científicas, como puede ser el Instituto Catalán de Oncología, el aval científico de la SEOM, que es la Sociedad Española de Medicina, ¿no? En Oncología, si no recuerdo mal. O sea, quiero decir, de una manera muy fácil, tú podías ver quiénes son, cómo contactar y que esta página web está avalada por otras instituciones. Ya, sin leer lo que pone, ya me genera confianza. A priori me genera confianza. Y esto es lo que la gente debería conocer. Y entonces, cuando yo me metí en uno de los artículos, que mira, esta de cáncer de mama, te ponía quién lo había escrito
y te ponían recomendaciones o referencias bibliográficas de dónde había sacado la información, ¿no? Entonces, pues que es importante que esto lo trabajemos, que si vais a hacer algún proyecto digital y vais a empezar a implementar este tipo de herramientas, pensar que siempre es importante poner el autor, cómo contactar, si nos pueden avalar algunas sociedades científicas o otras instituciones y poner referencias bibliográficas, porque le vamos a dar validez, contenido de rigor y un valor a ese contenido, ¿vale? Y que lo vamos a poder posicionar mejor. Y ahora quería mostraros, ya estamos entrando en la parte final, ¿vale? En la recta final. Yo creo que vamos bien de tiempo, voy a consumir el tiempo, me doy cuenta. Yo espero que no vaya muy rápido. Esto de no veros, de no estar con vosotros, me resulta un poco raro. Pero bueno, quiero esta recta final, que ya estoy viendo que viene, quiero hablar de proyectos. Quiero daros ejemplos de proyectos digitales que podéis hacer y que yo he visto y en algunos he participado, para que veáis que es posible hacerlo, ¿vale? Y que os dé ideas. Es un poco mi intención. Por supuesto, hecho con pacientes, ¿no? Y para pacientes. El primero de todos. Ella se llama María. María no, apenas se ve porque es la que está bajo está en la tarta de cumpleaños, pero bueno, ella tiene diabetes, convive con diabetes, es autora de un blog que se llama 5 sentidos y medio porque su hijo Farid, bueno, pues tiene una enfermedad poco frecuente. Y entonces, ¿qué pasó? Que generalmente pues no le invitan a los cumpleaños, ¿no? Y fue su cumpleaños. ¿Y qué es lo que hizo ella? Hizo un cartel, como el que veis aquí, puso el hashtag, es muy importante poner un hashtag porque es la manera de medir tu impacto en redes sociales, puso una fecha, puso una hora y ya el mensaje era muy claro, te invito a mi cumpleaños. Y lo que hizo fue una fiesta virtual para unir a todas las personas que querían felicitar el cumpleaños a Farid, ¿no? A un niño que tiene un problema, bueno, tiene una situación complicada de salud y que tiene una enfermedad poco frecuente, y María además tiene diabetes tipo 1, ¿no? Fue un éxito, fue un éxito. Se conectó muchísimas personas. Le cantamos cumpleaños feliz. Pudimos ver como muchísimos niños, con muchísimos niños, madres y padres, que se ven en la situación de que no invitan ni siquiera a sus hijos a los cumpleaños porque, pues eso, porque son diferentes a lo normal, ¿no? A lo estándar, por así decir. Y fue un momento de inclusión, fue un momento realmente súper bonito donde no solo María y Farid se sentían escuchados, se sentían apoyados, sino que es que se creó una comunidad de apoyo mutua en esa red social. Y en esta, fijaros, simplemente estamos hablando de apoyo emocional, no estamos hablando de difundir información sobre salud, ¿vale? Estamos hablando más de la parte de romper con esa soledad, romper con... Imaginaos por un momento que no se celebra vuestro cumpleaños o que no es que no se celebre, sino que no se puede celebrar un cumpleaños con los niños de tu cole, ¿no? Que ese momento para un niño es como muy importante, ¿no? Pues lo hizo muy bien, pero tengo más ejemplos, ¿eh? Este proyecto salió en Australia y a mí me gustaba mucho. ¿Eh? En este no he participado, ¿vale? Pero este lo pude ver. Es una iniciativa que lo que querían hacer se llamaba Melanoma Likes Me. No sé si lo conocéis, pero lo que venía a hacer y lo que venía a decir es que era utilizar Twitter y, bueno, sobre todo Instagram, para llegar al público joven, ¿vale? Sabéis que Instagram es la red social para el público joven, TikTok, Instagram, y lo que hacían era, ¿cómo vamos a decirle a los jóvenes, ¿vale? ¿Cómo vamos a decirles a los jóvenes que se cuiden la piel o que se protejan del sol? Sin ser aburridos, es decir, sin ser aburridos, llamando la atención, en fin. Ahí está la parte de creatividad difícil de las redes sociales, ¿no? Tener esa creatividad y ese enganche, ¿no? Pues, ¿qué hicieron? Hicieron una campaña donde se crearon una cuenta que se llamaba Melanoma Likes Me. ¿Qué es lo que ocurría? Que todas las personas que subían una foto donde utilizaban el hashtag playa, arena, sol, piscina, bronceado, en fin, todo lo que tenga que ver con el sol, ellos lo que hacían es que les daba me gusta. Entonces tú de repente estabas con tu móvil, estabas en tu Instagram y veías, ostras, me acaba de dar me gusta Melanoma Likes Me, o sea, que le gusta el melanoma. Y claro, la gente ya asocia melanoma a cáncer, generalmente a melanoma a cáncer de piel, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando tú te metías en el perfil de melanoma, te encontrabas recursos, vídeos, te encontrabas información fiable de cómo protegerte frente a este tipo de cáncer, ¿no? Conseguían su objetivo, que era que la gente joven entrara en su perfil a consumir información de salud relevante,
¿vale? Entonces, como sabían que iba a ser muy aburrido nosotros como cuenta de melanoma comentar a otras cuentas, lo que hicieron fue, vamos a poner un título muy sugerente, que era Melanoma Likes Me, y entonces, claro, a la gente te llama la atención y dice, pero ¿cómo que le gustó el melanoma? ¿Pero esto qué es? Y ya simplemente por pensar eso, entras a ver, ¿no? Y consiguieron lo que querían hacer, ¿vale? Pero no solo se queda ahí, también hay otras iniciativas que han hecho sociedades científicas, como puede ser la SEDENE aquí en España, ¿no? Para el Día Europeo de la Migraña, donde estableces una acción, en este caso era hacer así con las manos, y de alguna manera utilizar el hashtag visibiliza la migraña, y bueno, de alguna manera el Día Mundial de Salud, sabéis que los días mundiales son días muy especiales en cuanto para poder utilizar recursos bueno, y difundir recursos y saber conectar y crear red en una comunidad en concreto. Cada vez hay más días mundiales. En algún momento esto, yo creo que habrá una infoxicación de días mundiales, porque ahora parece que hay días mundiales para todo. Pero es verdad que los días mundiales son los días referentes, son los días bueno, pues señalados donde poder compartir información valiosa sobre una patología. Y esto lo hizo una sociedad científica y nos unimos muchísimas personas para dar voz y visibilidad a la importancia de la migraña y cómo afecta esta en el mundo laboral, en el mundo de conciliación familiar, en el mundo de ocio y en el mundo de diferentes acciones, ¿vale? También tenemos asociaciones de pacientes en concreto que lo que hacen es trabajar mucho esa marca digital, esa visibilidad. Y yo la verdad es que tengo un profundo cariño a esta asociación porque tuve un familiar que tuvo cáncer de mama metastásico y falleció. Y además es una de las personas que me han motivado a seguir con FF Paciente, porque además falleció muy prontito después de iniciar el proyecto y estuvo dentro de esta asociación, ¿no? Y fue una persona que captó enseguida la importancia de lo que significa crear una red de apoyo, ¿no? Y esta asociación lo hace con el hashtag Más Investigación para Más Vida. Imaginaros, más investigación para más vida. Están diciendo prácticamente que más investigaciones para más vida y todo lo que hacen lo hacen con este hashtag. Han conseguido estar en la tele, en El Hormiguero, en un programa que aquí tiene bastante audiencia. Han conseguido posicionarse a nivel político y estar en diferentes foros. Han conseguido crear una red de apoyo. Pues tienen, bueno, pues tienen de alguna manera una red muy sólida. Entonces, ¿qué es lo que vengo a decir con esto? Que las asociaciones de pacientes, como veis, también participan en el proceso, también pueden difundir, también pueden divulgar, y lo que tenemos que hacer es trabajar con ellos, hacer proyectos conjuntos, ser capaces de avanzar en este aspecto para poder dar voz y visibilidad bueno, para intentar ayudar, pero sobre todo para dar evidencia científica, para que las asociaciones de pacientes no vayan solas, no se puedan confundir, que vayan siempre de la mano de una enfermera, de un profesional sanitario, que nosotros seamos capaces de acompañar. Por eso creo que es importante que conozcamos diferentes visiones a la hora de utilizarlo. Y el último ejemplo de esta parte, realmente, vamos bien, ya estoy en la última parte de la charla, espero iros. Esta cuenta de Instagram es muy, bueno, a mí me gusta mucho porque es una unidad de trastornos alimentarios de un hospital de Barcelona. ¿Qué es lo que hacen? Hacen muchas actividades con los adolescentes que están ahí. Y claro, imaginaros, un adolescente que no pueda tener su móvil, un adolescente que no pueda... Claro, es que al final los adolescentes viven conectados, ¿no? Entonces, de alguna manera, hicieron un proyecto de Instagram donde ellos decidían qué se subía, qué no se subía, sobre trastornos alimentarios. Pues la cuenta, que aquí pone que tiene 8.000 seguidores, pero esta foto la cogí hace mucho tiempo, ahora son una cuenta muy referente, porque son pacientes compartiendo contenido para pacientes sobre trastornos alimentarios. Cuando van a hacerle visitas a alguien a la unidad, cuando trabajan días como el Halloween, como las vacaciones, cuando de alguna manera hacen proyectos o hacen iniciativas dentro de la unidad. Es una manera de conectar y dar y que la gente conozca la verdad o cómo es convivir con trastornos alimentarios y la repercusión que esto tiene, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, todo esto, todos estos ejemplos, voy a volver a reiterarme un poco en lo que he dicho antes. El valor se crea en la interacción y, por lo tanto, en la comunicación. En tener claro una propuesta de valor, tener claro cuál es el objetivo final y, sobre todo, acompañar a las personas durante el proceso. Solo os puedo decir que ahora ya viene la parte de FF Paciente y un poco cómo cuento yo y cómo he creado esta comunidad, ¿no? Y cómo se ha creado esta comunidad virtual. Solo os puedo decir que esto tiene éxito
cuando tú dejas a las personas que participen de manera activa, ya no solo contando su historia en primera persona para dar visibilidad, sino que somos capaces de que esas personas participen en proyectos en concreto y se sientan parte de, ¿no? Entonces, solo digo, y ya, pues este yo creo que es el mensaje que yo quiero dejar de esta parte antes de meterme en la última, y es que ese valor se crea, que las redes sociales realmente para eso, que hay muchísima gente apoyándose y que nosotros podemos estar ahí como profesionales sanitarios. Y ya, voy a saltarme 2 diapositivas, que es un poco hablar de lo mismo, esta y esta, y ya empiezo con la última parte, porque quiero dejar un trozo para que podamos hablar, que me contéis cosas, que si no me lío. FF paciente, ¿no? FF paciente, pues yo vivía en Inglaterra, en Oxford, yo trabajé en Oxford casi 4 años de enfermero, pero cuando llegué no sabía ni pedir una cuenta y empecé a trabajar de kitchen porter, de camarero, en carreras de galgos, bueno, en fin, en todo lo que podía, hasta que pues pude tener un poco el nivel de idioma de inglés para poder trabajar, ¿no? La cuestión es que yo en esa época me sentía muy solo. Y empecé a utilizar mucho las redes sociales, porque era una manera de estar conectado con España, ¿no? Era con mi casa, con mis amigos, con mi familia, en fin, con debates. Me di cuenta en Twitter que habían pacientes, que empezaban a haber pacientes que hablaban en primera persona. Y dije, joder, qué interesante, ¿no? ¿Y qué pasó? Que realmente, si conocéis Twitter un poco, Twitter utilizaba el Follow Friday, el hashtag, la almohadilla, Follow Friday, todos los viernes para recomendar cuentas. Fue una iniciativa que se hizo al inicio de Twitter para ayudar a conectar entre personas. Es decir, si yo hago un Follow Friday a alguno de vosotros un viernes y os pongo la almohadilla y el FF, estoy diciendo a mis seguidores que os sigan por el motivo que yo ponga, ¿no? Por el motivo X. Pero yo con lo que hice fue añadir la palabra paciente para decir Follow Friday paciente, sigue a un paciente los viernes. Y lo que hice fue hacer una entrevista, por llamarlo entrevista, porque yo sé, claro, esas primeras veces, ahora tenemos ya un rodaje, pero yo empecé hablando con personas que tenían un blog. Oye, cuéntame cómo es convivir con la diabetes, a qué te enfrentas todos los días, qué ha cambiado tu vida, qué es lo que peor llevas, pero qué es lo que mejor llevas y qué le recomendarías a una persona que le acaban de diagnosticar de una diabetes tipo 1, ¿no? Entonces, empecé a trabajar con todo este tipo de situaciones, este tipo de redes, creando red entre pacientes, entre asociaciones de pacientes. Y fijaros, aquí os pongo el primer tweet en 2015, el 12 de junio de 2015, ¿no? Hoy os quiero presentar una nueva iniciativa para FF, ¿no? Para el Follow Friday. Os presento FF Paciente. Es mi primer blog, que se llamaba S de Salud, que eso ya ni existe, ¿no? Realmente funcionó muy bien y es que yo no tenía pensado que fuera un proyecto. Para mí era algo casual. Era algo casual que no sabía cómo iba a funcionar. Además, yo no tenía pensado seguir adelante con eso. Es que me parecía interesante, pero ya está. Cuando me di cuenta de que las personas se ayudaban, de que habían personas que estaban recién diagnosticadas de un cáncer de mama, que estaban súper perdidas, que estaban realmente con muchísimo miedo, pero que como había salido Ruth Cantó, que había contado su testimonio, como había salido, lo había contado, que por favor que se las podía poner en contacto. Cuando te piden eso, dices, jo, algo estamos haciendo bien. Algo se está haciendo bien. Pero cuando ya quedan físicamente, te mandan una foto, te mandan un email y te dicen, oye, que he estado con Ruth, que madre mía, que menos mal, qué bueno es hablar con alguien que me entiende cuando estoy hablando. Digo, joder, pues sí que estamos haciendo algo bien, ¿no? Digo, pues es que realmente esto funciona. Entonces, ese fue el motor. Ese fue el motor para seguir con FF Paciente. Ese fue el motor para estar donde estamos ahora. Ahora somos una asociación sin ánimo de lucro donde realmente hacemos o intentamos hacer, aunque aquí pone muchas cosas, ¿no? Entrevistas, infografías, la newsletter, un recursos para información fiable, un podcast, hacemos diferentes cosas, pero sin duda todo esto se hace gracias a la red de personas, es decir, a la junta directiva, que somos pacientes, pero lo más curioso, y es lo que he dicho antes, que no nos importa la patología, no nos importa cuál es la etiqueta. Nos importa y nuestro lema es siempre ante todo personas. Lo que están aquí, y falta gente que no pudieron conectarse, es una reunión de este domingo pasado, que tuvimos una reunión de junta. Y una persona, mira, ella es María, la mamá de Farid, está Miguel, que tiene esclerosis múltiple, está Arantxa, que tiene un cáncer de tiroides, está Iris, que tiene
psoriasis y que tiene un Crohn. Está David, que tiene una bolsa de colostomía. Está Marisol, que tiene incontinencia anal. Está también Beatriz, que está con psoriasis y está con un cáncer de colon. O sea, realmente te das cuenta de que el miedo, la superación, todas las emociones nos conectan. Y que da igual al final la patología, porque lo que quieres es encontrar a alguien que te escuche. Quieres encontrar a alguien, una voz amiga, quieres encontrar recursos fiables, quieres encontrar a un igual. Y esto es lo que se ha generado durante tanto tiempo. Hemos sido tendencia, nos han dado algún tipo de premio alguna vez. Es muy difícil resumir FF Paciente, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos de cosas que hacemos en la actualidad, por si también nos puede ayudar, ¿no? Y lo más curioso es que no tenemos socios como tal, es decir, no contamos apenas con recursos, son muy escasos y con tiempo, que además es el más valioso, ¿no? Pero es cierto que son personas muy entregadas y estamos muy entregados por la causa, ¿no? Uno de los proyectos es el podcast del paciente. Tenemos un podcast que sale al mes, que está en Spotify y está en iVoox, y que lo hacemos gracias a que tenemos un convenio con una radio que se llama Frecuencia Enfermera, que además nos ayuda porque nos cede el plató, porque nos cede el sitio y la parte técnica. Disculpad. Y entonces, fijaros lo más curioso de esto. Lo más curioso de esto no es que haya un podcast del paciente que venga una persona a contar su testimonio. Lo más curioso de todo esto es que cada programa es presentado junto conmigo con un paciente diferente, con un rol, con una persona que convive con una condición de salud diferente. Y esa persona ayuda a hacer el guión, ayuda a buscar a los invitados, ayuda, o sea, hay un proceso de entrenamiento, hay un proceso de cuidado también, hay un proceso de entendimiento, que lo que hacemos es darle herramientas. Vamos por la segunda temporada, yo creo que tenemos como 23 o 24 capítulos, el último es de cuidados paliativos, el que viene es este, el que aparece aquí en las fotos, es de salud mental. Mateo habla de la esquizofrenia porque convive con la esquizofrenia y también está las asociaciones de pacientes, ¿no? Como puede ser AMAFE. O sea, intentamos que vengan asociaciones de pacientes y personas para hablar de su testimonio y a veces invitamos incluso a enfermeras o profesionales sanitarios pues para tener esas visiones, ¿no? Pero de verdad, lo que realmente aporta valor es que Iris, que es una de las personas que participan mucho en el podcast, ahora ha sacado el suyo hablando de series que le gustan. Y Iris ahora mismo no trabaja, se sentía como muy fracasada en la vida. Es que ella me lo decía. Y ahora, después de que ha pasado el tiempo, después de que sabe que ha tenido habilidades, tiene nuevas habilidades, se siente útil, siente que aporta, ayuda en FF Paciente, pero ha sacado su podcast. O sea, que veáis que esto tiene muchísima utilidad. Es verdad que esto estoy hablando de mucho tiempo, o sea, estamos hablando de 2015, estamos en 2021. Y que esto lo hacemos en nuestro tiempo libre, requiere tiempo, requiere dedicación y requiere creer en el proyecto, ¿no? Pero que sepáis que se pueden hacer cosas. Hemos hecho encuentros a 4 bandas, es decir, estudiantes de enfermería, expertas enfermeras, porque era con la profesión enfermera, asociaciones de pacientes y la propia persona, el propio paciente. Lo llamamos conexión paciente. Lo hemos hecho con la Fundación de la Universidad Europea, que es la que ha facilitado poder tener a un técnico, hacer la grabación y poder pagar a las personas expertas que venían. Y de alguna manera el objetivo era el autocuidado. Es decir, una persona que entre y vea este contenido, oye, de Parkinson, de oncológico, de esclerosis múltiple, que esté recién diagnosticada, si ve este vídeo le pueda servir para su autocuidado, le pueda servir para encontrar iguales, encontrar tejido asociativo y ver cómo otra persona ha vivido con esa patología, ¿vale? Entonces, bueno, es otro de los proyectos que os puede servir o no, pero que os digo que se pueden hacer, ¿vale? Y que pueden generar ayuda. Luego tenemos Simbaloo. Simbaloo es una herramienta que no sé si la conocéis, pero es gratuita y es un escritorio donde puedes posicionar o puedes organizar diferentes páginas web. Esto os la pongo como ejemplo, pero no está actualizada, ¿eh? Pero lo hacemos en talleres. Asociaciones de pacientes pequeñas que no tienen recursos, utilizar una herramienta como Simbaloo es muy buena. ¿Por qué? Porque de una manera muy estratégica tú puedes, me sale en inglés, alocar, puedes posicionar, puedes definir las páginas web por categorías. Entonces, hicimos un barrido en Google Académico con páginas web que son fiables y entonces ellos organizan su escritorio. Este escritorio se lo envían a todos sus socios. Oye, si vais a buscar información sobre salud, buscar en la Agencia Española de Medicamento, antes de ir a Google, buscar en el Ministerio de Sanidad, buscar en la OMS, oye, buscar en la página web de enfermedades raras, buscar o sea, realmente estas cosas se pueden ayudar y pueden trabajar. Y esto falta investigación, pero esto repercute
repercute en la calidad de vida, repercute en el autocuidado y repercute en el conocimiento de las personas, ¿vale? Sobre temas de salud. Entonces, que sepáis que es una herramienta abierta y gratuita y que, a ver, no solo se puede hacer de salud, se puede hacer incluso a nivel personal, a nivel profesional. Tú puedes hacerte, oye, páginas web sobre una patología en concreto, sobre investigación, sobre lo que tú quieras. Y es un recurso muy, muy interesante y muy fiable. Nuestro lema, ya lo he dicho, ante todo personas, y buscamos apoyo entre iguales, potenciando el contacto en la red, esa empatía, esa escucha activa, nos preocupamos por cómo te sientes y cómo estás. Esa evidencia científica, intentamos que todo tenga una evidencia científica, no nos podemos olvidar que somos una ciencia y hay que transmitirla y hay que saber transmitirla. Y luego contamos con la experiencia del paciente, que es un valor increíble. Fijaros, una de las cosas de las redes sociales que tenemos que tener en cuenta, ya me quedan muy pocas diapos, lo prometo. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que las redes sociales, como son libres y podemos entrar en cualquier fase de nuestra vida, tenemos que ser conscientes de que cuando nos afrontamos, cuando una persona se afronta una patología, afronta una enfermedad, pues realmente no sabemos en qué etapa está. Puede estar en la etapa de negación, de ira, puede estar en la etapa de entendimiento y de que, oye, me quiero empapar, quiero aprender, o puedo estar en la etapa de quiero ayudar a otros, ¿no? Esto hay que respetarlo. Y hay mucha gente en FF Paciente, han pasado años, hay gente que ha fallecido y no está, que forma parte del corazón de esta iniciativa y que siempre lo va a formar parte. Hay gente que entró, pero que dice, oye, es que ya no quiero hablar más de mi patología. Claro, ¿por qué van a tener que estar hablando todo el rato de su enfermedad? Pues si llega un momento, por ejemplo, Ruth, que ya la he puesto de ejemplo antes, que es muy amiga mía, tuvo un cáncer de mama, pero dejó de hablar del cáncer de mama. Y se puso a hablar de cómo cocinar y tiene un videoblog, tiene un blog de vídeos de cocina que yo digo, madre mía, algún día te voy a ver en la tele, ¿no? Cocinando en la tele. Lo que vengo a decir con esto es que es una herramienta también para los pacientes, que utilizan a su antojo cuando quieran o cuando crean necesario. Y esto es bueno, porque lo que tenemos que hacer es utilizar esta herramienta para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar nuestra reputación. Pero esto no significa que tengamos que estar toda nuestra vida hablando del cáncer de mama que tenemos o de la situación de salud que tengamos, ¿no? Es una herramienta que se puede utilizar ahora, dejar de utilizar y volver a utilizarla en un futuro, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que hemos visto en FF Paciente con el paso del tiempo, que la gente fluctúa y va y viene, por supuesto, y que yo creo que eso es sano, porque significa que vas afrontando situaciones y que tu etapa de vida cambia. Y bueno, simplemente deciros que hemos hecho también encuentros, antes de la pandemia, encuentros físicos que son, bueno, esos son increíbles. Le llamamos los café tabús. Y hacíamos, imaginaros, un café tabú era sexo y cronicidad. Hablábamos con las tiendas de sex shops aquí en Madrid, y lo hicimos en Madrid y en Valencia, y lo que hacíamos era quedar en un sitio para hablar del sexo y la cronicidad. La cantidad de personas que han perdido parejas, que hay muchos prejuicios, que hay muchos malos entendidos, o al revés, personas que han sabido adaptarse a la situación por tener una enfermedad crónica. Y esas fotos son de ahí, son de estar en el sex shops que nos cedían las salas de manera gratuita y siempre estaba lleno, ¿no? También hablábamos de la muerte, el café de la muerte, ¿no? En nuestra cultura, hablar de la muerte es como no está, bueno, no es que esté bien visto, es que no se habla, ¿no? Cada vez se habla más, pero es verdad que no se habla, ¿no? Y quedábamos para hablar de eso, de oye, ¿cómo os gustaría morir? ¿Lo habéis comunicado a vuestros familiares y a vuestras parejas? ¿Sabes? Al final, fijaros que este espacio, esta tertulia, era en el mundo 1.0, no eran las redes, pero era gente que habíamos conocido en redes. Todas esas personas que os he hablado, que nos reunimos el domingo, ninguna vive en Madrid, solo una. Nos hemos conocido por redes y seguimos conociendo y nos juntamos una vez al año, o dos como mucho y cuando podemos. O sea que se crean unos lazos que son increíbles y que realmente aportan muchísimo. Y ya, voy a saltarme estas dos diapositivas porque si no, es que me voy a liar y yo ya quiero acabar porque os estoy aburriendo y no os quiero aburrir. Hicimos el primer encuentro de pacientes blogueros. Esto se hizo en 2018. Queremos hacer otro en 2022, si no pasa nada. Imaginaros un congreso, un encuentro, perdón, de pacientes blogueros, donde son los pacientes que hablan a los profesionales, que son ellos los que nos están contando conocimiento, nos están aportando ese conocimiento. Y es una red donde se habló del apoyo emocional en red y se habló de los bulos, cómo combatir bulos en Internet. Vinieron más de 200 personas. Tuvimos la suerte de hacerlo porque conseguimos colaboraciones para hacerlo totalmente de acceso libre y gratuito. Y por lo tanto, yo creo que es una de las cosas con las que más me quedo, ¿no? Con esta imagen final, ya de los que quedamos,
en esas jornadas, en ese encuentro, que tuvo muy, muy buena aceptación. Y nada, pues simplemente quería contaros eso, que de alguna manera, esos son algunos ejemplos de FF paciente. Yo espero que os unáis, espero que algún viernes deis el FF paciente, el reconocimiento, o a un paciente, o a un profesional sanitario, ponerlo en valor. O, oye, FF paciente a estas jornadas, a este congreso, porque realmente es muy útil y os va a servir y os vais a poder utilizarlo. O FF paciente en este Día Mundial, os voy a compartir esta infografía que tiene carácter y evidencia científica. O este Día Mundial y voy a compartir esta página web del Ministerio de Sanidad. El FF paciente es un punto de encuentro y cada uno puede hablar lo que quiera, pero es un punto de encuentro donde los viernes sacamos un podcast, o sacamos un testimonio en un blog, o sacamos un vídeo, o sacamos una pregunta para reflexionar, pero sacamos algo para conversar y para unirnos y para establecer sinergias. Así que bueno, yo os espero los viernes y de alguna manera es eso, ¿no? Poder crear comunidad compartiendo con el hashtag para fomentar el autocuidado y fomentar, de alguna manera, no, derribar esas fake news y esos bulos participando profesionales sanitarios con pacientes. Y bueno, creando esa conciencia social, ¿vale? Perdón, es que esto, luego si queréis, como lo puedo pasar, es que si no me voy a pasar de redes. Creando esa conciencia social para que las personas tengan esa autoestima, puedan afrontar nuevas metas y esa autoconfianza y que sean emprendedores. Y de alguna manera eso es lo que se quiere conseguir. No sé si voy bien, porque claro, he dicho que acababa ya y es verdad, me quedan 4 diapos sobre el kit de supervivencia para las redes sociales. Me da tiempo a darlo, ¿no? No sé si me da tiempo, porque me da tiempo a darlo. Es que Sí, claro me que gustaría sí. darlo. ¿Sí? Vale, guay. Y ya de verdad me callo y yo me quedo un rato luego si queréis. Pero es que quería contaros cuáles son mi kit de supervivencia. Esto es muy personal, ¿eh? Es lo que yo utilizo para que no me robe el tiempo las redes sociales. Y si os puede servir, oye, si me dais ideas de otras, pues yo encantado, porque yo cuanto más tiempo me pueda ahorrar, mejor. Entonces, os cuento. Por un lado, utilizo Feedly, ¿vale? Feedly es un lector de RSS. Al final lo que te permite es organizar y acceder muy rápido al contenido sanitario que tú quieras. ¿Yo qué es lo que hago? Yo pongo, oye, a mí me interesan estas páginas web de pacientes, esta página web de investigación y esta página web de enfermería. Lo establezco en unas carpetas y esas carpetas directamente cuando alguien publica un nuevo post, un nuevo contenido sobre esas webs, a mí me salta. ¿Vale? Entonces me salta y entonces voy a estar actualizado de todas esas páginas web que yo he puesto. Y es importante porque de alguna manera no tienes que entrar para ver si han publicado algo nuevo. No, es que directamente Feedly lo que te permite es decirte, oye, uy, que está publicado uno nuevo y ya te lo posiciona arriba. Este ha publicado otro nuevo, uy, te lo posiciona arriba. Entonces, de una manera muy rápida puedes estar actualizado de un contenido que te interesa, ¿vale? Un contenido específico. Luego tenemos Buffer. Buffer es una herramienta que lo que te hace es programar. Es decir, lo que veo en Feedly que me gusta, ¿vale? Lo quiero programar para compartirlo en mis redes sociales, en la que yo quiera. Es una app, es como una app que está en la nube. O sea, realmente es una aplicación que es muy útil. Además, la parte gratuita creo que te llega hasta 3 redes sociales, está bastante bien. Y bueno, pues de alguna manera lo que haces es, oye, he visto un contenido que me gusta en Feedly, que es sobre experiencia del paciente, pues lo puedes compartir en Buffer directamente y te lo deja programado para que salga mañana a las 4 de la tarde, porque lo he dejado yo programado así, ¿vale? Entonces, pues por un lado tengo un lector de recursos y de contenido, por otro lado tengo otro que me funciona muy rápido y que es simplemente arrastrar y darle a programar y se programa solo una vez que yo establezco, oye, el lunes quiero que salga hasta ahora, el martes hasta ahora, el miércoles hasta ahora. Así lo que hacemos es que se van llenando los huecos, ¿vale? Entonces es muy fácil porque tú a la vez que lo lees, oye, me interesa, lo compartes y se te va a ir directamente a una programación. Luego tenemos TweetDeck. No sé si conocéis TweetDeck, pero es una herramienta oficial de Twitter y lo que hace es gestionar y controlar varias cuentas. No es una app que te puedas descargar del móvil, se tiene que ver en el propio ordenador, se tiene que ver directamente en una web, en un link, ¿vale? Ponéis TweetDeck y eso sí, tenéis que estar abiertos en vuestro perfil de Twitter y automáticamente se abre. Podéis hacer una monitorización de hashtag. Esto viene muy bien si hacéis un evento en salud, hacéis un congreso, una jornada, un encuentro y tenéis un hashtag, lo ponéis arriba y todas las personas que hablen de ese hashtag te va a aparecer. Y vas a poder monitorizar, vas a poder tener presencia, vas a poder contestar al momento y puedes, una cosa muy interesante, programar, ¿vale?
es otra herramienta que permite, igual que Buffer, programar contenido para otros días. Y es interesante que lo tengáis en cuenta. Y por último, y no por esto menos importante, pero ya la última, es el kit de supervivencia para las redes sociales, el Simplur, ¿vale? Simplur es una empresa que está especializada en la monitorización de las redes sociales, pero que tiene una parte gratuita que dura una semana, está en inglés, pero tú lo que haces es, oye, entras dentro, hay un formulario y dices, oye, tengo un congreso o tengo un hashtag, yo FC Paciente lo tenemos registrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú vas ahí y pones FC Paciente y puedes ver el impacto que tiene semanalmente, porque la parte gratuita solo te deja semanal. Pero puedes ver las impresiones, cuánta gente la ha compartido, los 10 tops de personas que la han compartido, los 10 top de impresiones. O sea, te da una información muy valiosa que te puede servir de mucha utilidad para, bueno, con estas 4 herramientas lo que vamos a conseguir básicamente es eso, ¿vale? Es decir, Feedly para poder ver contenido nuevo, Buffer para poder programar, TweetDeck para poder monitorizar y también programar y Simplur para poder, de alguna manera, yo lo diré, para poder monitorizar y que te den unos datos concretos, ¿vale? Y pues esto es todo. Espero no haberos aburrido. Sé que he consumido el tiempo al dedillo. No sé si de muy rápido, pero bueno, que yo estoy disponible. Vamos a debatir lo que queráis. Vamos, yo ya me callo y ya me dais instrucciones. Hola, Perdón. Pedro. Ah, está Carmen por aquí también. Hola, ¿qué tal? Acompañando, Es que no veo... Dejo de compartir, ¿no? Yo ya. Claro, sí. Vale, venga. Ya está. Ya os veo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, no sé desde cuándo estás, claro, porque no... Yo desde todo el tiempo. ¿No ves que porque no- me encanta como... ¿Qué? ¿Os ha gustado Pedro Soriano? Yo quiero un poco de feedback, porque estaba como... No sabía... ¿Os ha gustado las herramientas que os ha pasado Pedro? A ver quién está. Venga, Clara, Diego, dinos algo. Hola Carmen, hola Pedro. Hola, Carlos. Buenos días. Carlos por acá. Sí, aquí veo muy buenos comentarios. Mira, aquí nos dicen, Pedro, nos dicen gracias, muy interesante, excelente visión de cómo las redes se pueden poner al servicio de nuestros pacientes y atención de crónicos. Excelente. Aquí Diego nos dice que le ha parecido excelente, que su micrófono no funciona, pero efectivamente creo que es una visión muy interesante, diferente, muy actualizada y que nos brinda además herramientas que nos pueden ser de mucha utilidad a todos quienes estamos involucrados en la atención de los pacientes crónicos. Pedro, muchas gracias. No sé si alguien de los que nos acompaña hoy aquí quiere hacer algún comentario ya para finalizar. Sí, animaros, que yo no como a nadie. Hola, puedo- buenos días. Hola. Hola. Pues felicitarlos, una excelente presentación. Creo que es de gran apoyo y muy valioso todos los aportes que nos acaba de dar Pedro. Realmente el tema de educación y de fortalecimiento de la adherencia de los pacientes crónicos a nuestros programas implementados, pues toda esta parte de las redes sociales, de Internet, es supremamente importante. Realmente debemos empezar a fortalecer todas estas, el uso de todas estas aplicaciones. Sabemos que gran parte de nuestros pacientes son pacientes ya en edad adulta mayor, entonces pues hay que empezar a trabajar con ellos en esta parte, pero realmente es algo nuevo para nosotros y tal vez para nuestros mismos pacientes también. Entonces, muchísimas gracias, fue un aporte bastante valioso. Nada. Perdona que diga una cosa, pero una cosa interesante es que penséis en lo que Pedro os ha contado para vuestro proyecto. ¿Pensáis en algún proyecto relacionado con esto? Es interesante innovar, ¿vale? Pedro os ha contado que, bueno, no sé si lo has contado, pero esto no es una única herramienta, pero es una herramienta muy interesante, son herramientas muy interesantes para trabajar con los pacientes, además de otras cosas que ya iremos viendo, ¿no? Pero estas son importantísimas. Sí, yo creo que, mi intención, espero haberlo conseguido, mi intención era
que os pueda bueno, adquirir esa motivación de que, bueno, que hay una herramienta ahí que se puede utilizar de 1000 maneras, que no hace falta utilizarlas todas, que hay muy claro o sea, hay que tener claro cuál es nuestro objetivo final, nuestra propuesta de valor, o sea, qué quiero conseguir, conocer muy bien las tendencias, conocer muy bien cómo se utilizan y focalizar, porque sabemos que el tiempo que tenemos es muy limitado. Entonces, a lo mejor más vale menos es más, ir de poco a poco, hacer proyectos piloto y ya de ahí pues intentar a lo mejor dimensionar más un proyecto, ¿no? Pero que es muy importante cómo estas herramientas no solo influyen en la relación con los usuarios o con los pacientes, sino que también nos pueden beneficiar como colectivo, ¿no? Entonces, y nos genera una marca también nuestra. Entonces, bueno, era un poco mi intención, que os dé ideas y que por lo menos os resulte un poco útil, y porque eso luego las ideas vendrán luego, yo creo. Cuando va pasando el tiempo y dice, uy, pues voy a hacer esto, uy, podría hacer esto. Y espero que eso llegue en algún momento. Francia. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, por aquí felicitando a Pedro por esa estrategia que ha tomado, y más en estos tiempos que estamos donde no nos podemos ver todos los días y comunicarnos por las redes sociales, pues muy interesante, y me parece que es una estrategia que ayuda al paciente a conocer de manera fidedigna la información que necesita. Porque como dijo él, muchas veces encontramos información en las redes, pero no son las verdaderas, no son las idóneas. Entonces comenzamos a hacer locuras siguiendo los pasos de las redes. Pero si tenemos personas idóneas como él, que nos guían, y otros profesionales, podemos orientar al paciente y tener testimonios efectivos para poder continuar con esto. Y pues me imagino que ahorita en pandemia Pedro tuvo excelentes remuneraciones con esto de la conectividad, y que pues solo podíamos vernos era por aquí, ¿cierto, Pedro? Sí, sí, es una de las cosas que además hicimos, dentro de FF Paciente hicimos una sección, cómo no, se llamaba COVID. Claro, todos lo hemos llamado así. La verdad es que no hemos sido muy originales a la hora de hacerlo, ¿no? Pero hacíamos encuentros con sociedades científicas y con asociaciones de pacientes para hablar cómo esas personas tenían que afrontar esta etapa, ¿no? Porque una de las cosas que han demostrado los pacientes durante la pandemia, durante esta situación que estamos viviendo, han demostrado su capacidad de autocuidado, han demostrado la importancia de que lo que significa estar al lado de una buena enfermera, de un buen equipo profesional sanitario, de médicos, de un equipo que le han enseñado a cuidarse bien. ¿Por qué? Porque los servicios, por lo menos aquí en España, han estado muy limitados, la presencialidad ha estado muy limitada, y los crónicos, las personas crónicas, han sido ejemplo para otros muchos. Eso se ha visto mucho en las redes. Nosotros en FF Paciente, cuando hablábamos con la gente, nos decían, menos mal que ya sé cuidarme mi diabetes, ¿no? Menos mal que ya sé mirar el control, sé interpretarlo, menos mal que sé cómo cuidarme. Dice, porque claro, conforme está la situación, llegar al sistema sanitario era ya cuando estabas en una situación pues bastante más compleja, ¿no? Entonces, bueno, están las dos caras, pero efectivamente eso es una de las cosas que hicimos. Intentamos acercar toda la actualidad sanitaria sobre el COVID y qué tenían que hacer esos pacientes, hablando con los expertos, no hablando entre nosotros, hablando con las sociedades científicas y hablando con profesionales sanitarios. Y eso fue lo que hicimos, fue nuestra aportación durante esa etapa. Bueno, pues muchas gracias a Pedro. Muy interesante nuevamente aquí, pues muchos comentarios. Creo que te han dado esa retroalimentación, Pedro, que esperabas, y has visto cómo el interés ha sido bastante pronunciado en el tema. Creo que hay mucho que decir al respecto, y como el doctor Nahor nos escribió aquí, muy interesante alfabetización para todos, para quienes este es un tema bastante innovador, porque no estamos acostumbrados a lidiar con él en la práctica diaria de la atención. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Carmen. Entonces, pues yo creo que ya con eso despedimos esta sesión, que es la tercera de 5. Tenemos, les recuerdo, programada otra sesión para el 27 de octubre. Nos veremos aquí nuevamente. Y pues
Esto será todo por hoy. Un agradecimiento a Novo Nordisk, que como ustedes saben es el sponsor que nos permite realizar todo este proyecto. Y entonces el 27 de octubre nos veremos en la siguiente sesión. Muchas gracias a todos por su tiempo. Muy bien, gracias. Bueno, Hasta muchas pronto. gracias. Que Gracias estén muy a bien. todos. Gracias. Chao, Pedro, buenos Carlos, días. bien. Muchas gracias. Gracias. Chao. Buen Chao. día. Buen día. Ya.